Bueno, gracias por la introducción. Lo que vamos a platicar el día de hoy, el webinar va a ser de insuficiencia respiratoria en tiempos de COVID. Así le puse el título porque hay variaciones, ¿no?, a lo que van a leer en la literatura. Este tema es diverso, ¿no? Vamos a ampliar, no solo vamos a hablar de insuficiencia respiratoria, sino los primeros pasos a dar una vez que se topen con estos pacientes en distintos espectros de la gravedad de la enfermedad. Y bueno, vamos a tocar un poco de fisiología, porque este tema no se puede hablar y va a ser indispensable para su contacto con estos pacientes con desconocimiento de la fisiología pulmonar o un recuerdito de lo que vimos en la carrera, ¿no? Les voy a introducir con este tema con un caso típico de lo que solemos ver en estos pacientes, que la presentación clínica es un poco diferente a otras causas de hipoxemia y de insuficiencia respiratoria. Una mujer promedio de 42 años, hipertensa, con obesidad, que es los factores de riesgo más prevalentes que hemos visto hasta ahorita en esta enfermedad. Usa vallecas, hidroclorotiazida, que seguramente han escuchado ese punto de que si a los pacientes con COVID o en riesgo de tener COVID se les deben de suspender los IECAS o ARA2, hasta el momento no se debe de, pero siempre son un factor de riesgo, al menos eso han dado en retrospectiva los datos. 5 días de evolución con un cuadro gripal común y corriente, fue a nutrición, le tomamos una prueba porque tenía factores de riesgo, no estaba desaturada y la mandamos a casa, ¿no? 4 días después, acude de nuevo con 24 horas de evolución con disnea de grandes esfuerzos, y cuando nos la topamos, pues nos topamos con esta paciente que le llamamos los hipoxémicos felices, hemodinámicamente estable, ¿no?, sin uso de músculos accesorios, sin disociación tóraco-abdominal, francamente no se veía con disnea, pero saturando a 68%, ¿no? Este fenotipo de paciente es algo que nos topamos a diario, ¿no? Le llamamos el hipoxémico feliz y tiene alguna explicación fisiológica que vamos a hablar un poquito más adelante. En los campos pulmonares con crepitantes diseminados. La TAC de tórax, que ahora en nuestro instituto es un tanto protocolo, nos topamos con esto, ¿no? Tiene estas áreas de ocupación alveolar algodonosas, ¿no?, que sobre todo, si se fijan, son muy periféricas, ¿no?, un poco diferente al CIRA, que suele ser un poco central, y difiere un poco también la imagen con el síndrome de insuficiencia respiratoria aguda típico. En su gasometría, el pH aún está en rangos normales, la PCO2 está ligeramente incrementada a nivel de la Ciudad de México y la PO2 disminuida a 51, el bicarbonato normal, lo cual nos habla de que esta paciente no tiene compensación todavía. Mascarilla de reservorio y la PO2 sube de 51 a 67 a pesar de que le pusimos 15 litros de oxígeno. Si recuerdan, de los mecanismos de hipoxemia hay uno que no mejora cuando les ponemos oxígeno, y ese es el shunt, y eso es algo que ocurre, el cortocircuito, es algo que ocurre muy frecuentemente en estos pacientes que tienen COVID. Y bueno, ahora te topaste un paciente que está hipoxémico, que le pusiste tu dispositivo de oxígeno más avanzado, no invasivo, que tienes a la mano y no mejora. Entonces, ¿ahora qué haces, no? El resto de la clase va a tratar sobre eso. Un recordatorio para todos aquellos que vivan en la Ciudad de México, traten pacientes en la Ciudad de México o altura de la Ciudad de México. Es importante que lo que se van a topar en los libros como valores de presión arterial de oxígeno, de dióxido de carbono y también de bicarbonato, se tienen que ajustar a la altura donde viven. Por ejemplo, este estudio en el INER, donde tomamos nuestros datos de cómo interpretamos las gasometrías en nuestra práctica clínica, la tienen que usar ustedes también. Este artículo se lo recomiendo que lo tengan a la mano, porque viene una lista grande de ciudades importantes del México, donde les dicen cuáles son sus valores aproximados, normales, en alguien aclimatado, o sea, que vive en esa zona. En la Ciudad de México, por ejemplo, tu presión arterial de oxígeno es 65 en promedio, y el bicarbonato 65-67, y el dióxido de carbono, la PCO2 arterial, es de 31, ¿vale? Contrario a los libros que van a leer, que pues debe ser más de 90 y la PCO2 debe ser 40, ¿no?, en una gasometría arterial. El bicarbonato en promedio en la Ciudad de México es 19. Entonces, ojo, cuando interpreten una gasometría, consideren la altura a la que viven. ¿Okay? No son valores fijos, son valores dependientes de la presión atmosférica de oxígeno. Entonces, para poder adentrarnos en este tema del todo, este artículo también se lo recomiendo porque en estos tiempos caóticos de COVID, si se han fijado en la literatura, en los artículos que salen día a día de información de COVID, nos confundimos, ¿no? No sabemos qué medicamento usar. Han escuchado en las noticias que uno no funciona, otro no. Hasta el presidente de Estados Unidos recomendó un medicamento que hasta ahorita ya no lo usamos porque parece ser más dañino que efectivo. Y siempre esto es un recordatorio a que siempre topen estos pacientes, ¿no? Tienen que entenderlos
con las bases con las que se formaron como médicos, como enfermeras, ¿no? Con fisiología, ¿no? Cómo funciona el cuerpo. Y así interpretar la información que nos vamos topando de frente, porque si no nos vamos a caer en errores. Entonces, empezando con esto, es que tenemos que hablar de fisiología, pues ni modo, ¿no? Todo el mundo pone esa cara cuando hablamos de fisiología, pero es indispensable para poder seguir adelante con este tema. La insuficiencia respiratoria no es más que la incapacidad de que haya un intercambio gaseoso, ya sea dióxido de carbono o PaO2, adecuado a nivel pulmonar. Y ojo, ¿no? Ojo, y este es punto esencial para cuando se topen con estos pacientes. No porque estemos en una epidemia de COVID, el resto de las enfermedades que causan insuficiencia respiratoria ya se apagaron o se suspendieron, ¿no? Me pasa a diario que voy a urgencias con pacientes que no tienen COVID, tienen otra causa de insuficiencia respiratoria, pero se nos olvida, como que se nos olvida la medicina con una pandemia, y eso no debe pasar. Tú puedes tener insuficiencia respiratoria porque tus centros respiratorios a nivel del tallo no funcionan, o te metiste un medicamento como opioides que hace que no funcione, tienes traumatismo craneoencefálico y no tienes un drive respiratorio adecuado. Puede ser los nervios, ¿no? Puedes tener un problema de Guillain-Barré, que tu nervio frénico no pueda inspirar, no pueda hacer que el único músculo que necesitas para inspirar esencialmente lo haga el diafragma. Puedes tener un problema en la placa neuromuscular. El nervio está bien, el tallo está bien, pero pues, tu placa neuromuscular no sirve. Tienes miastenia gravis, tienes Cito-Lambert, tienes botulismo, algo adicional. Puede ser un problema en los músculos. Los pacientes que tienen miopatías, ya sea por fármacos o miopatías autoinmunes, pues aunque tengan de ahí para arriba todo bien, o sea, el cerebro, los nervios y el músculo, y la placa neuromuscular bien, no funcionan. Puede ser la pared muscular. Los pacientes que tienen IMCs de 40, 45, obesos mórbidos, pacientes con cifoescoliosis, tienen insuficiencia respiratoria con mínimos problemas, ¿no? Y a la que nos compete, ¿no? Problemas pulmonares, ¿no? Entonces la insuficiencia respiratoria se tiene que concebir como eso, como un diagnóstico diferencial. Aún en tiempos de COVID, los pacientes que lleguen desaturados piensen que otra cosa podrían tener, porque también se mueren de las causas que habitualmente se mueren. Entonces, ténganlo en su mente presente, que la pandemia es lo primero que tiene que venir a su mente, sí, pero en el trasfondo del resto de las enfermedades que causan insuficiencia respiratoria, porque si no se les van a morir con o sin COVID, ¿vale? Entonces, habitualmente las clasificamos de esta forma. La insuficiencia respiratoria aguda hay 4 tipos, les voy a hablar de 2, que son los importantes para esto, ¿no? El tipo 3, mucho para pacientes hospitalizados, operados, 4 en los estados de choque, pero me importa que estas 2 queden claras. Hay falla respiratoria hipóxica, que es la tipo 1, y hipercápnica, tipo 2. Y es esencial porque el mecanismo que te lleva a la insuficiencia respiratoria es diferente y el tratamiento es diferente. La hipoxémica es una presión arterial de oxígeno de menos de 60 milímetros de mercurio. Con eso lo definimos gasométricamente, con un dióxido de carbono arterial normal. Por el contrario, la hipercapnia se define por una PCO2 de 45 o más a nivel del mar. Ojo, a nivel del mar, acuérdense, aquí en la Ciudad de México es 31 o más. Y una presión arterial de oxígeno normal o baja, ¿ok? Tú puedes tener retención de CO2 con PaO2 normal. Y este es el típico paciente que se van a topar, ¿no? Que tiene POC, que lo tienen hospitalizado, tiene el pulso oxímetro con 90 y ya se está quedando dormido. Y de repente llega alguien y le dice, oye, tómale una gasometría, pero ¿por qué? Si satura 92, 93%. Queremos ver la PCO2, ¿vale? La insuficiencia respiratoria hipercápnica a veces se acompaña de presión arterial de oxígeno normal y saturación normal. Otro punto a considerar, la saturación de oxígeno por el pulso oxímetro es fiable de un 88 a un 94%, ¿no? En ese rango, créanle al pulso oxímetro. Abajo de eso, si tienes menos de 88 de saturación, si tienes 80, tú no sabes si tu presión arterial de oxígeno es 40, 30 o 70. Entonces, ojo, ¿ok? La curva de disociación de oxígeno fisiológicamente hace que del 88 al 92, 93% de la saturación sea creíble. Más que eso, no le crean mucho, puede ser más de 70 de PaO2 o hasta 300 de PaO2. Y por abajo de 88 voy a ir a rangos hasta de 40, 30 de PaO2, ¿vale? Entonces el oxímetro, ténganle cuidado, ¿vale? De 88 a 93, 94 es fiable. Entonces, esos son los 2 tipos de falla respiratoria. El COVID se caracteriza por el tipo 1 más que el tipo 2, pero un COVID en un paciente que ya se cansó de respirar a 35 va a empezar a ser tipo 2, va a empezar a retener PCO2, ¿vale? Entonces, ojo, esto no son cosas estáticas. Tú puedes ser un tipo 1 y pasar a un tipo 2, ¿no? Y puede ser un tipo 2 que primero tiene PaO2 normal y después la va disminuyendo. Ojo, estos conceptos son esenciales para cuando vean estos pacientes. Entonces, un poquito de fisiología, como les amenacé, para poder entender esto, ¿no? ¿Cómo le hacemos para que el oxígeno, la FiO2, o sea, la fracción inspirada de oxígeno al aire ambiente, que es 21%, llegue al alvéolo, y ese oxígeno que llega al alvéolo lo pasemos
al cuerpo para utilizarlo, ¿no? ¿Cómo pasa eso? Eso le llamamos hematosis. Y tiene 3 pasos esenciales. La primera es la ventilación alveolar. Déjenlo en ventilación. La ventilación se define como el movimiento de aire, ¿no? En la inspiración y en la expiración. El volumen tidal, acostúmbrense a ese nombre porque lo van a utilizar en los ventiladores, ventilación tidal, el volumen de oxígeno que movemos con una respiración, perdón, de aire que movemos con una respiración, es lo que define la ventilación alveolar. Es muy similar al gasto cardíaco, la forma en la que esto importa. Si recuerdan, el gasto cardíaco es el volumen latido, lo que en cada latido su corazón saca de volumen por cuántas veces lo hace. Eso es el gasto cardíaco. Y la ventilación alveolar es exactamente la misma fórmula con una pequeña variante. Es cuántas veces respiras, lo que está en verde en su pantalla, la fracción. A ver, denme un segundo para señalar. Listo. Y punto láser. Lo que está verde en su pantalla, la frecuencia respiratoria por el volumen tidal, que aquí arriba viene. El volumen tidal en una persona que pesa 70 kilos es medio litro, más o menos, medio litro. Pero a eso le tienen que restar los bronquios, ¿no? La tráquea, los bronquiolos que no tienen alvéolos, el volumen muerto, el espacio por donde pasa aire, pero no hay alvéolos para intercambiar oxígeno. Entonces, el volumen que metemos, si son 500 mililitros, más o menos le restamos 200, 0.2, 0.3, para dar un gasto total, una ventilación alveolar de cuánto, 0.2 litros por minuto, más o menos. Lo único que quiero que sepan de este punto es que la ventilación es eso, ¿no? Es cuánto metes a tu pulmón con cada respiración. Y es esencial porque ese es un tipo de falla, ¿ok? Tú puedes tener una fracción inspiratoria de oxígeno normal, unos pulmones normales, pero estar hipoxénico si no mueves el aire a suficiente velocidad para tu requerimiento metabólico, ¿vale? Eso es el primer paso de la hematosis, la ventilación alveolar, cómo mueves el aire de afuera hacia adentro de tus pulmones. Y requiere que tu tallo esté intacto, que tus nervios, el diafragmático, esté intacto, que tu placa neuromuscular esté intacta, que tu músculo, el diafragma, esté intacto, y tu caja muscular lo permita, ¿vale? Y también, si tú tienes EPOC, se colapsan los pulmones, es mucho más difícil que puedas estar ventilando ese mismo espacio. Si tienes asma, es muy difícil que empiece a entrar o que puedas sacarlo. Entonces, el primer punto de la ventilación alveolar es el movimiento de aire para llegar al alvéolo, para llegar a esta parte de acá. ¿Cómo lo haces para que la FiO2 de 21% llegue aquí? Ventilando. La segunda, ya que tienes el oxígeno aquí, tienes una presión de oxígeno de, digamos, 100, ¿no? ¿Cómo le haces para que pase a la sangre? Se tiene que difundir a través del epitelio del alvéolo, esto que está aquí en amarillo, más fuerte, el epitelio del alvéolo, el intersticio entre el alvéolo y el endotelio, que el endotelio es lo que está marcado aquí como en rojito, que son las células que recubren los capilares de la sangre, los capilares alveolares. Entonces, la difusión es cómo lo haces para que pase oxígeno de esta burbuja de aire del alvéolo al eritrocito. Eso es la velocidad de difusión y se puede ver alterada por muchísimas cosas. Y aquí es importante esta terrible ecuación de la carrera, ¿no? De la ley de Fick. No quiero que se aprendan en lo más mínimo ninguna fórmula, lo que quiero es que la concibamos. Para que tú puedas pasar oxígeno o dióxido de carbono de un lado a otro de una membrana, llámese en este caso la membrana alveolar, necesitas y tienen que ver 3 cosas. Uno, la diferencia de un gas de un lado al otro de la membrana, ¿ok? Como en fisiología básica. Si tú tienes mucho oxígeno de un lado, va a difundir hacia donde haya menos oxígeno, ¿ok? Entonces, el nuevo oxígeno que estás metiendo con cada respiración va a difundir hacia el alvéolo y hacia la sangre, ¿vale? La segunda, entonces la diferencia de presiones del gas de un lado al otro de la membrana es uno de los factores. Mientras más diferente esté el gradiente entre un lado y el otro de la membrana, más fácil pasa ese gas. El segundo, ¿qué tanta superficie tienes para poder intercambiar ese gas? ¿Okay? Los alvéolos están plegaditos, ¿no? Como una cancha de tenis si los expandieras, ¿no? Entonces, a pesar de que te caben en el pecho, tienes una superficie de una cancha de tenis para intercambiar gases, oxígeno y CO2. Entonces, ¿qué tanta superficie sana tienes? Es esencial para qué tanto gas puedes difundir. Y la otra es qué tan gruesa está esa membrana, ¿ok? Por ejemplo, si tienes agua en medio de esa membrana, lo que pasa en la falla cardíaca aguda, que tienen edema pulmonar agudo y aquí se acumula líquido, o fibrosis pulmonar que hace que esto haga más difícil el tránsito de gases, pues hay menos difusión. El segundo punto está interferido. Entonces, diferencia de gases, de gradientes de los gases, grosor de la membrana y cantidad de membrana para difundir es lo que importa para que tu oxígeno que metiste ya al alvéolo con la ventilación pase a la sangre. Y el tercer punto es que ya lograste
que el oxígeno en el alvéolo pase a través de, o sea, primero lo ventilaste, ¿no? Metiste el aire que está fuera de tu cuerpo al alvéolo, se difundió a través de esa membrana y ahora ya está en la sangre. Lo siguiente que necesitas es que pase sangre por ahí, ¿no? Que alguien recoja ese oxígeno que acabas de dejar ahí. Eso es perfusión y es esencial. La perfusión evidentemente depende del gasto cardíaco. ¿Cuánto puede bombear el corazón derecho hacia la circulación pulmonar, ¿no? De sangre que está desoxigenada con mucho dióxido de carbono para que lo puedas intercambiar, ¿ok? Entonces, la perfusión es el tercer punto de la hematosis que es esencial, el paso de esta sangre desoxigenada a través de los capilares pulmonares para poder recoger el oxígeno y dejar el dióxido de carbono. Eso es perfusión. Si tú perfundes una zona que no tiene oxígeno, pues no va a haber oxigenación. Una peculiaridad súper importante, no solo para la epidemia de COVID, sino para la vida en general, es lo que les pongo en el cuadrante superior derecho de su pantalla, la vasoconstricción hipóxica. El pulmón tiene una peculiaridad que no tiene el resto del cuerpo. Cuando tú haces ejercicio, ¿no? Y generas hipoxia celular, estás corriendo, estás levantando pesas, lo que sea, y en tus músculos empiezas a consumir ese oxígeno y disminuye la presión arterial de oxígeno en el músculo, lo que hacen tus vasos es que se vasodilatan. Esa es la respuesta fisiológica normal del cuerpo. El pulmón hace exactamente lo contrario. Cuando tienes hipoxia a nivel alveolar, se vasocontrae. ¿Por qué demonios hace eso el pulmón? Porque es muy listo. Tú no quieres que pase sangre en un alvéolo que no está ventilado, ¿ok? Si, por ejemplo, ese alvéolo está lleno de moco, ¿tú para qué quieres que pase sangre por ahí? No va a haber intercambio gaseoso, porque uno, la membrana a lo mejor está intacta, pero el alvéolo no está lleno de aire, está lleno de moco, ¿no? O supón tú que la difusión está disminuida porque hay fibrosis. Tu pulmón es muy listo y dice, ¿sabes qué? ¿Para qué quiero pasar sangre por ahí? No tiene ningún sentido. Se vasocontrae y redistribuye el flujo a zonas donde sí estén ventiladas, que es justo lo que representa esta imagen, ¿ok? Zonas ventiladas, que es como esta grisecilla, y zonas no ventiladas, que está como tapada con esta barra negra. Aquí hay vasoconstricción para redirigir el flujo a este alvéolo que sí tiene oxígeno. Se llama vasoconstricción hipóxica, es un mecanismo esencial. Si tú tienes un paciente con EPOC exacerbado, un paciente con COVID exacerbado, que esté hipóxico, y, por ejemplo, en los pacientes que retienen CO2, en el EPOC, esencialmente en el EPOC, un paciente con COVID y EPOC, y está saturando el 89%, ¿ok? Estos pacientes son completamente dependientes a lo que tenemos sensores de oxígeno, los tenemos en los cuerpos carotídeos, y esos hacen que nuestro cuerpo, nuestro tallo, genere inspiraciones, respires. Los pacientes con EPOC dependen completamente de eso para que puedan generar esfuerzos inspiratorios. Si tú a alguien con EPOC le pones una mascarilla de reservorio saturando al 90%, lo que vas a hacer es que esos centros se abolan y lo siguiente que ocurre es que empiezan a retener CO2 y retienen CO2 y retienen CO2 y tú dices, oye, pero ya satura el 99, saturaba el 90 y se ve peor. ¿Qué es lo que está pasando? Este mecanismo de vasoconstricción hipóxica lo acabas de dejar inútil. Ya no hacen vasoconstricción hipóxica cuando llegas a una FiO2 del 100%. Entonces estos pacientes ya no redistribuyen el flujo y está pasando muchísimo gasto cardíaco, muchísima sangre en alvéolos no ventilados. Eso hace que retengan CO2. Entonces, ojo, este mecanismo fisiológico es súper importante. Los pacientes que retienen CO2 crónicamente no tienen que tener saturaciones de más de 92%, ¿vale? Porque empiezan a retener CO2. Y por último, de la parte fisiológica, es esencial que los pulmones los consideramos en estos tres niveles, les llaman las áreas de West. Si se fijaron en las diapositivas previas, cuando hablé de ventilación, bueno, ventilación es V, perfusión es la Q. Existe esta relación ventilación-perfusión. Tú necesitas las dos cosas. Tú necesitas que un alvéolo, que son los que están representados aquí, esté ventilado, o sea, le esté entrando aire, le hayas metido aire, pero que también esté perfundido para que ese aire que metiste con oxígeno lo puedas extraer y mandar al resto del cuerpo. ¿Okay? Es esencial que se lo puedas hacer. El pulmón tiene tres áreas. La parte más apical, la más superior, está más ventilada que perfundida. ¿Por qué? Por pura gravedad, ¿ok? Como un globo. Entonces los alvéolos se llenan mucho más en el ápice y la perfusión es menos que la ventilación. Entonces la zona 1 se caracteriza porque hay más ventilación que perfusión, ¿ok? Entonces la relación BQ es más de 1. Hay zonas en las que, como la base, por gravedad, les llega más sangre de lo que les llega oxígeno. Entonces están menos ventiladas, pero sí están ventiladas, pero están más perfundidas. Estas zonas son zonas que tienen una relación BQ en hora 1, ¿vale? Y hay
unas zonas que están intermedio entre eso, que es como el resto del pulmón, que la relación BQ fisiológica es 0.8. Lo que quiero que sepan es que hay zonas más ventiladas y zonas más perfundidas. ¿Cuáles? Más ventiladas los ápices, más perfundidas las bases. Es esencial entender eso porque importa en COVID, ¿vale? Ténganlo en mente porque en un momentito les voy a enseñar un punto que tiene que ver con cómo estamos entendiendo la fisiología de esta nueva enfermedad. Ojo, digo, un paréntesis de esto es que ustedes y yo nos estamos topando con algo que sus papás y sus abuelos, si es que fueron médicos, no se toparon, que es una nueva enfermedad, ¿no? El COVID es otra cosa, no es neumonía normal, no es un shunt normal, no es lo que estamos acostumbrados a ver, es otra cosa, se comporta diferente y apenas lo estamos entendiendo. La única forma, además de que estén escuchando estos webinars, estas pláticas, de poder entender esta enfermedad es que también lo lean, ¿ok? Porque todos los días está saliendo nueva información de esto. Todos los días estamos cambiando la forma en la que entendemos esta enfermedad y cómo la estamos tratando. Entonces es un poco responsabilidad nuestra no solo tratarlos, sino informarnos sobre cómo los podemos tratar mejor y eso cambia a diario. Entonces, cuando ustedes y yo nos topamos un reto como este, ¿no? Que es una nueva enfermedad, es nuestra responsabilidad irla entendiendo conforme nos van dando información y eso es actualizarse todos los días, ¿va? Entonces, regresando al tema, los mecanismos de hipoxemia. Entonces, ya que hablamos de la fisiología básica, entonces, ¿por qué un paciente está hipóxico? Hay 5 causas de que estén hipóxicos y todas se basan en la fisiología que ya hablamos. Una es que tengas una FiO2 baja, tu fracción inspirada de oxígeno sea baja, o sea, que te subas a una montaña, al Everest. Tu FiO2 es más baja, y tú puedes estar completamente sano, pero el oxígeno que está en tu ambiente está disminuido. Te metiste a un estacionamiento cerrado, prendido todos los coches y va a haber puro monóxido de carbono, tu FiO2 va a ser baja. Ese mecanismo no importa en COVID, no importa casi en la vida, no importa en, digamos que, medicina de altura, ¿no? El segundo mecanismo, que están en la misma categoría, es la hipoventilación. Y es el primer punto que hablamos de la hematosis, ¿ok? Que no seas capaz de poder meter y sacar aire de tus pulmones. Y son las causas que ya platicamos, ¿no? Puede ser tu tallo, tu nervio, tu diafragma, tu placa neuromuscular, tu caja torácica o algo intrínseco en los pulmones como el asma o el EPOC, ¿ok? ¿Por qué los englobé en esta categoría? Porque si se fijan arriba dice un gradiente A anormal. ¿Qué demonios es eso? El gradiente alvéolo arterial normal es algo indispensable que ustedes conozcan para su práctica de un paciente respiratorio. ¿Qué es esto? Regresando a la fisiología, es algo muy sencillo. Tu presión de oxígeno en el alvéolo, ¿no? En el alvéolo, menos tu presión de oxígeno en las arterias. O sea, literalmente cuánto le extrajiste de oxígeno a tu alvéolo. Eso es el gradiente alvéolo arterial. Eso significa. Y obviamente no es 100%, porque como ven en medio y como platicamos, hay una barrera en medio, ¿no? Esa barrera es lo que disminuye la difusión de ese gas que pudiste meter al alvéolo y que, pues, si está perfundiendo ese alvéolo una arteria, un capilar, lo vas a extraer. Pero en medio hay una barrera que hace que no sea el 100%. Y no solo no es que sea el 100%, sino que la tienes que ajustar. Este gradiente se tiene que ajustar con la fórmula que les puse ahí por edad, porque conforme te haces más viejito, esa barrera, ese intersticio entre el alvéolo y el capilar se va haciendo más grueso, pierdes un poco de fibras elásticas, hay mucha fibrosis que con el tiempo, pues, tu gradiente alveolar va subiendo. ¿Okay? Lo normal es 10. Pero siempre hay que ajustar con esta fórmula 4 más la edad entre 4. Apúntenla por ahí. Es indispensable a la hora que tengan una gasometría que puedan hacer este cálculo, ¿vale? Entonces, esos dos mecanismos primeros que platicamos tienen un gradiente normal porque el problema no es el pulmón, es o que tu fracción inspirada de oxígeno es baja o que no estás metiendo aire, que estás hipoventilando. Pero del lado derecho de la pantalla les puse los otros mecanismos. Uno es que tengas menos difusión, ya platicamos de esa parte. Es lo que hace que el gradiente alveolo arterial sea mayor conforme pasa la edad. Tienes algo entre el alveolo y el capilar que está engrosado, ya sea fibrosis pulmonar, falla cardíaca, un virus inflamándote o la edad. ¿Okay? Esto obviamente va a hacer que tu gradiente entre el alveolo y la arteria incremente. ¿Okay? El otro, y es esencial para el entendimiento de esta enfermedad, del COVID-19, es el shunt, cortocircuito en español. ¿Qué significa? Está en negro por el alvéolo porque está colapsado. Es lo que pasa, lo han escuchado las atelectasias, ¿no? Tienes un paciente que acabas de operar, que le disminuiste el drive inspiratorio, el estímulo inspiratorio, está gordo, está obeso, se le colapsaron los alvéolos cuando lo dormiste, lo despertaste y pues sus bases están colapsadas, ¿no? No está intercambiando oxígeno, pero sí está pasando sangre. Entonces está pasando sangre para recoger oxígeno a un alvéolo que no tiene oxígeno.
estás gastando sangre, estás haciendo un cortocircuito en el cual no estás recogiendo oxígeno porque los alvéolos están colapsados. Eso pasa en el COVID, particularmente en fases tempranas, ¿no? Este virus inflama mucho el pulmón. Creemos que eso se está moviendo, de que se inflama demasiado ese pulmón. Hace que el alvéolo se llene de agua, como un paciente con SIRA, y pues pasa sangre por ahí, pero no recoge nada de oxígeno y al contrario acumula CO2. Este mecanismo, el shunt, es algo que creemos que sobre todo al inicio pasa en los pacientes que tienen COVID. Ahora, ¿recuerdan el caso que les puse? Una paciente que saturaba al 69%, pero la disnea era como de esfuerzos y no tenía dificultad respiratoria, pues, pero saturaba al 69%. Pacientes felices hipóxicos les llamamos, porque no parece que están hipóxicos, pero lo están. Este tipo de pacientes creemos que tienen un shunt muy grande. ¿Okay? ¿Qué causa la disnea? La disnea es algo subjetivo, ¿no? Es algo que no podemos medir del todo y que hay pacientes que con la misma presión de oxígeno tienen disnea y otros no. Y hay pacientes que no tienen nada en los pulmones, tienen el oxígeno perfecto y tienen disnea, una crisis de ansiedad. Es algo subjetivo y lo tenemos que entender como tal. Pero fisiológicamente tenemos receptores de estiramiento en el pulmón. Cuando tú estiras demasiado esos pulmones, genera disnea, ¿no? Y si tú tienes un shunt, el problema es de perfusión. El problema no tiene que ver con la arquitectura pulmonar. Estos pacientes creemos que, y es muy frecuente que los pacientes con shunts no tengan tanta disnea. Entonces, es el típico paciente postoperatorio que satura 80 y ni en cuenta, ¿no? Los shunts, y aparte son difíciles de recuperar con oxígeno, que es algo esencial. Estos pacientes tú le pones oxígeno y ¿cómo va a llevar el oxígeno a un alvéolo colapsado? No se puede. Algo que define al shunt, al cortocircuito, es que no mejora del todo con oxígeno. Como la paciente, si recuerdan, le pusimos 15 litros de oxígeno y subió de 51 a 67 la presión arterial de oxígeno. Este mecanismo es esencial en pacientes que tienen COVID. Y ahorita vamos a hablar cómo lo podemos superar. Y el último mecanismo es alteraciones de la ventilación y de la perfusión. ¿Qué significa eso? Que esas tres áreas que les puse están desbalanceadas. Y lo más frecuente es porque tengas algo en el alvéolo. No está obliterado por completo como en un shunt, pero sí tienes algo que disminuye la capacidad ventilatoria de ese alvéolo. Moco, sangre, agua, lo que ustedes gusten, pero que hace que su ventilación sea menor a 1, su relación BQ. ¿Okay? Y esto obviamente también tiene que ver en pacientes que tienen COVID. Estos pacientes sí mejoran con oxígeno suplementario, al igual que los que tienen problemas de la difusión. Entonces, esos son los 5 mecanismos. Estos que les puse en rojo son los más importantes. ¿Okay? Y cualquier paciente que tiene una falla hipóxica, si lo deja respirar a 40 demasiado tiempo, como cualquier músculo se va a cansar y va a empezar a hipoventilar. ¿Okay? Si ya lo estás dejando hipoventilar, es que ya lo dejaste respirar mal mucho tiempo, ¿no? Los pacientes no tienen que llegar a retener CO2 cuando su falla fue hipoxémica para que los intubes. Porque eso es un punto que los pacientes ya están graves, ya se pasó el tren, ya están, digamos que fuera de ventana y tienen peores desenlaces, se mueren más cuando los intubas tarde. Entonces, algo esencial es que tus pacientes que tienen falla hipóxica y ya tienen dificultad respiratoria, ahorita hablamos de eso, no los tienes que dejar progresar a que se vuelvan acidóticos y retengan CO2 para intubarlos, ¿no? El esfuerzo inspiratorio, la clínica, muchas veces manda más que la gasometría, ¿okay? Justo porque cuando llegan a esa espiral en la que se cansan y ya no pueden usar su diafragma porque está cansado, progresan muy rápido. Y es algo que estamos viendo muy frecuente con estos pacientes con COVID, progresan muy rápido. Entonces, y a todo este rollo de fisiología y de mecanismos de hipoxemia, que nos es pertinente, absolutamente todo, porque es el tipo de enfermedad que van a tratar, ¿ok? Y las clases más adelante que van a tener de ventilación mecánica y otros temas derivan de entender la fisiología pulmonar un poquitillo. Actualmente tenemos guías de sobreviviendo sepsis como las generales para sepsis, pero de COVID. Y estas guías mencionan que estos pacientes hay que tratarlos como pacientes que tienen síndrome de insuficiencia respiratoria aguda, SIRA. Y como les dije hace un momento, las cosas van cambiando, ¿no? Nos hemos empezado a preguntar si realmente es SIRA o es algo diferente porque cambia el manejo. No es motivo de hacer controversia, solo que les ayude a entender un poquito este tipo de pacientes. Los pacientes que tienen SIRA tienen que cumplir estos 4 criterios para que podamos decir que tienen SIRA, que de hecho son claros. Tienen que ser un inicio menor a 7 días para que lleguen con insuficiencia respiratoria. Esto a veces no pasa con COVID. Hay pacientes que los mandamos 14 días a casa y al día 14º lleguen con insuficiencia respiratoria. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero muchas veces no respeta estos 7 días el COVID. Tienes que tener una presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que es la PAFI, famosísima PAFI, menor de 300, que ahorita vamos a hablar de eso. Tienes que tener una imagen en la que tengas unas radiopacidades bilaterales y que esas no se expliquen clínicamente, al menos por falla cardíaca. Clínicamente, no necesitas un ecocardiograma para eso.
Eso es lo que define, tienes que cumplir todos esos criterios para decir que alguien tiene SIRA. Y como saben, el SIRA no es una enfermedad, es la manifestación pulmonar de muchas enfermedades, ¿no? Sepsis, neumonía, broncoaspiración, pancreatitis, quemados. Lo que significa es agua en tus pulmones por líquido inflamatorio. Inflamación puede ser o no pulmonar. Eso es el SIRA, ¿ok? Y tiene esquemas de tratamiento ventilatorios muy particulares que ahorita hablaremos de ellos. Y es lo que estamos haciendo con los pacientes con COVID. ¿Es o no es SIRA COVID? No lo sabemos todavía, pero es como lo estamos tratando, ¿vale? Y ese punto de interrogación es esencial, porque a lo mejor en una semana lo que les estoy diciendo ahorita ya no es. Entonces, esto es muy dinámico. Por ahorita lo estamos tratando como SIRA y es lo que vamos a platicar con algunas excepciones, pero entiendan que esta enfermedad la estamos conociendo apenas, ¿vale? Estos son los características de alguien que tiene SIRA. Tiene algo que le llamamos un pulmón de bebé, pesado. Tiene mucha elastanza. ¿Qué significa elastanza? Que cuando tú estiras un tejido regresa a su forma habitual. Un pulmón muy cargado de líquido tiene mucha elastanza, ¿okay? Y poca complianza. ¿Qué es complianza? Complianza es que con cuánto volumen puedes distender qué tanto de pulmón, con qué tanta presión distiendes qué tanto volumen. Generalmente, pues nuestra complianza habitual, cuando tenemos SIRA, digamos que está incrementada, está disminuida. O sea, necesitamos un chorro de presión para abrir un poquito de pulmón, ¿ok? Y muy elastante. Cuando lo distiende, regresa a su forma habitual muy, muy rápido. Globo, ¿vale? Un globo que no has estirado demasiado. No como un globo que ya inflaste N mil veces y con un soplidito se infla rápido. No, es un globo que apenas estás empezando a inflar, que te cuesta mucho soplar para poder inflar un poquitito ese pulmón. Ese es el baby lung, es el pulmón bebé del SIRA. Un pulmón pesado, cargado de mucho líquido intersticial y con mucho shunt, con mucho cortocircuito, como hablamos. Muchos alvéolos llenos de agua por los que pasa sangre que no extrae nada de oxígeno. Y también es un pulmón que si le empujamos mucho aire, como ese globo nuevo que apenas estamos intentando inflar, podemos a lo mejor llegar a meterle un buen volumen. Eso significa ser reclutable. Esto es ya datos de COVID. Esto es algo que estamos viendo. Esto no me importa que sepan los números que están abajo, me importa que vean que la gráfica no es todas las barras en el mismo lugar, es una pirámide, ¿no? La mitad de nuestros pacientes tienen buena confianza, la mitad no. La mitad tiene shunt, la mitad no. ¿Esto qué significa? Que pues a lo mejor la mitad de los pacientes sí son SIRA y la otra mitad como que parece SIRA, pero no es SIRA. Esto es lo que estamos viendo. Les hemos puesto nombres tentativos, que esto es de la semana pasada. Es algo que un experto que se llama Luciano Gattinoni, que es uno de los expertos de SIRA en el mundo, piensa sobre esta enfermedad, que pues si tienes al experto mundial diciendo una opinión, lo escuchamos, ¿no? Y él opina que la mitad de los pacientes, los que les pongo en rojo abajo como fenotipo H, efectivamente son SIRA, ¿ok? O sea, tienen todas esas características, los conectas al ventilador y te cuesta trabajo meterles aire. Tienen características de baby lung, tienen justo esto, mucha elastanza, poca complianza, mucho shunt. La mitad de los pacientes, pero está la otra mitad, la de arriba, que si se fijan es la TAC como la de nuestra paciente, no se ve tan sucia como se ve la del paciente de abajo y tiene radiopacidades muy periféricas, cosa que no pasa en el SIRA, son muy centrales, como el edema agudo de pulmón. Y creemos que tiene que ver con una vasodilatación pulmonar intrínseca que causa el COVID en las etapas iniciales y hace que haya un chorro de shunt. O sea, tus pocos alvéolos llenos de agua, pasa muchísima sangre por ahí, sangre que no se puede oxigenar. Creemos que hay muchísimo shunt en los pacientes que empiezan con el primer fenotipo, el fenotipo que le llamamos L. Y creemos que si tú un paciente con un fenotipo L lo dejas progresar, va a pasar un fenotipo H. O sea, creemos que el COVID es SIRA cuando lo dejas avanzar a SIRA. ¿Y qué puedes hacer para que no avance a SIRA? Esa es la pregunta, ¿no? Ahora, ¿qué le van a hacer estos pacientes? ¿Qué es lo que ahora sí en su práctica clínica, cómo los van a tratar, ¿no? Estamos abogando, no estamos siendo homogéneos en decir, bueno, trátalos como SIRA y en el camino vemos qué más va saliendo, ¿no? Porque todos estamos en la misma interrogante de exactamente cómo tratar bien estos pacientes, pero sabemos que si los tratamos como SIRA, probablemente no los vamos a lastimar, ¿ok? Y ese es el soporte que les estamos dando. Algo esencial que seguramente ya saben, pero me gusta recalcarlo, es que en estos pacientes críticos que se van a topar, el ventilador no es tratamiento, que el ventilador es tiempo, véanlo como tal. Un paciente que tiene COVID
El virus no tenemos cura para él, no sabemos cómo matarlo, no sabemos si matarlo va a mejorar. Todo lo que hemos usado para COVID hasta ahorita no ha mejorado gran cosa, inclusive el antiviral que la semana pasada salió como gran cosa, está muy en duda si es útil o no. No hay cura para el COVID. Lo que sí sabemos es que cuando el COVID inflama los pulmones, como en las tomografías previas que les mostré, lo que pasa es que los pacientes ya no es suficiente el oxígeno que les damos con una mascarilla y tenemos que ponerles más oxígeno, y esa es la ventilación mecánica invasiva. El poner un tubo en la garganta de un paciente para darle oxígeno no es tratamiento del COVID, es tiempo para que ese pulmón por COVID se desinflame. Entonces, es un medio para un fin, no es el fin, ¿ok? No es el tratamiento de la ventilación mecánica. Entonces, por eso ustedes tienen que saber usar estas cosas, saber cuándo intubar un paciente, porque los riesgos de la intubación mecánica, de la intubación y ventilación mecánica son grandes, ¿ok? Ahorita hablamos un poco de eso, pero siempre la ventilación mecánica es un puente para una mejoría. A un paciente con SIRA por neumonía es tiempo en lo que el antibiótico hace efecto. A un paciente con neumonía por COVID, bueno, es tiempo en lo que se desinflama el pulmón solito porque no tenemos otra forma de tratarlo hasta ahorita. Entonces, la ventilación es soporte y es todo lo que tenemos de tratamiento por ahorita para el COVID. Entonces, es esencial que este soporte lo sepamos hacer bien, porque si le ponemos un tubo en la garganta a alguien y no sabemos cómo manejarlo, en vez de ayudarlo, lo vamos a estar matando. Es muy fácil lastimar a los pacientes con este tipo de manejos. Entonces, pues el primer paso es muy sencillo, oxígeno, ¿ok? Tú tienes una paciente que satura el 70% del aire ambiente y no tiene dificultad respiratoria, ponle una mascarilla de reservorio a 10 litros, ¿ok? Si no mejora, a lo mejor es un shunt el mecanismo, ¿ok? El primer paso que siempre sea la no invasión, ¿ok? Mascarilla de reservorio. Siempre y cuando no cumpla uno de los puntos que vamos a ver más adelante. Ese es el primer paso. Ahora, llega un paciente desaturado contigo, ¿qué es lo que hay que evaluar? Dificultad respiratoria. ¿Okay? El síndrome de dificultad respiratoria son dos cosas. Una, sí, que tenga taquipnea como viene a la derecha, o sea, que respire más de 25 respiraciones por minuto o menos de 10, ¿ok? O sea, si la frecuencia respiratoria es de menos de 10, también, ojo, ¿no? No tiene que estar taquipneico, la bradipneica también es dato de dificultad respiratoria, sobre todo cuando ya te cansaste. Y el otro es que tengas esfuerzo respiratorio. Esencial esa parte, no solo cuenten las respiraciones, vean cómo son esas respiraciones, ¿ok? Palpen el músculo esternocleidomastoideo, el esternocleidomastoideo, tóquense el cuello, nunca está contraído, o sea, tiene un tono basal, que es con lo que mantenemos la cabeza parada, pero no tiene un tono tónico, ahora sí redundante, o sea, no se contrae como su bíceps cuando mueven el brazo, es un tono basal. Si su músculo esternocleidomastoideo lo palpan duro y lo palpan cíclico, o sea, que se contrae con cada respiración, completamente patológico. Ese paciente tiene síndrome de dificultad respiratoria. Palpen el cartílago cricoides. El cartílago cricoides no se debe de mover. Tóquenselo ahorita, tóquense la tráquea literalmente y respiren normal. Esa no se mueve nada. Ahora respiren profundo. Se mueve hacia abajo. Cuando alguien tiene dificultad respiratoria, el cartílago cricoides se desplaza hacia abajo. Eso es completamente patológico. Significa que tus presiones pleurales son muy, muy negativas, que estás intentando jalar todo el aire que puedes. Eso es patológico. Eso es alguien que tiene dificultad respiratoria. Tiraje intercostal de libro, ¿no? Es muy de niños, pero también en los adultos se puede ver. La disociación toracoabdominal también se puede ver. Que esté aleteando nasal también se puede ver. Entonces, no solo es la frecuencia respiratoria. Si tú tienes a alguien respirando a 11 con esto, ojo, vas a tener que intubarlo. ¿Okay? Alguien que esté respirando a 11 con esos datos de dificultad respiratoria es que está en crash, está a punto de pararse. Y por el contrario, tienes a alguien que respira a 30, pero no tiene estos datos, versus alguien que respira a 30, pero tiene estos datos, son dos pacientes completamente diferentes. Si yo tengo un paciente como el del caso, que respira a 30, pero no tiene estos datos clínicos, puedo poner una mascarilla de reservorio y ver qué pasa. Y si satura el 90% y tiene una PaO2 de 60, lo puedo dejar así, si no tiene dificultad respiratoria. La cosa es, si llega a 30, satura 75, 80, le pones el oxígeno y sigue saturando ahora 95, pero tiene esos datos, aunque esté saturando bien, ese paciente no lo vas a dejar respirar así mucho tiempo porque esos músculos se van a cansar. ¿Okay? Y algo esencial al hacerte la pregunta de tengo que intubar o no a este paciente es, bueno, lo que causó esto, ¿se puede resolver rápido o no? Por ejemplo, si tú tienes a alguien con falla cardíaca y estos datos clínicos, tu pregunta es, bueno, y si le pongo una dosis alta de diurético y le saco el agua del pulmón en una hora, ¿crees que este paciente lo tolere? O sea, ¿aguantará esa hora? Sí, va. Lo puedes no intubar, vigilarlo muy estrecho, ponerle ventilación no invasiva y darle el diurético. La causa de su insuficiencia respiratoria la puedes resolver rápido o lo dializas. Quizás si llegó por enfermedad renal crónica. Alguien con COVID están tardando hasta 14 días en recuperarse, ¿no? Entonces, si está respirando así, no le vas a poder disminuir el líquido en el pulmón rápidamente. Va a tardar 10 días, 8, 14 si te va mal.
Entonces, ¿tú crees que ese paciente pueda respirar 7 días así? Esa es una pregunta que te tienes que hacer cuando veas un paciente que está respirando rápido, ¿vale? Entonces, ¿cuándo intubar? Esto es subjetivo en cuanto a qué tan buenos médicos son. Esto es clínica, esto es experiencia, esto es ver un paciente entrar a un cuarto y decir, él no va a aguantar, intúbalo. ¿Okay? Esto es la parte subjetiva, es lo que los hace buenos o malos médicos, ¿no? Y lo que los hace expertos o no expertos. Esto es lo objetivo, es lo que todos debemos de saber, seamos o no expertos, ¿vale? ¿A quién vamos a intubar? Hay 3 grupos de indicaciones para intubar. Esto es para la vida, no para COVID, pero tienen que saber a quién van a intubar en general, ¿vale? Si van a estar intubando a alguien, tienen que saber a quién intubar en general. Uno es protección de la vía aérea. Alguien que tiene un Glasgow de menor a 8, igual o menor a 8, es alguien que no protege la vía aérea, particularmente cuando no tiene estímulo nauseoso. Tú le pones tu palilla de exploración al fondo de la garganta y no tose. Ese paciente no protege la vía aérea, se va a broncoaspirar. Hay que intubarlo. Okay, también la pregunta de esa causa reversible o no es importante, porque si se intoxicó con opioides y tienes el antídoto a la mano, primero pasa el antídoto y ves si despierta, ¿no? Traumatismos craneoencefálicos, encefalopatías hepáticas, urémicos muy avanzados, pacientes que tienen Glasgow menor a 8, ojo, esos pacientes hay que intubarlos. Sangrado de tubo digestivo alto y hemoptisis cuando son masivas, por supuesto, porque no pueden controlar cuándo pasa al estómago, cuándo pasa a la tráquea, la sangre. Entonces, este tipo de pacientes hay que intubarlos para protegerlos de ese sangrado, ¿okay? Y que tengan indicación de sedación profunda, es la indicación más frecuente, una cirugía, ¿okay? O que esté en estatus epiléptico y necesitas sedarlo. O pacientes que tienen obstrucción de la vía aérea, ¿no? Esa es una de las indicaciones, protección de vía aérea. La segunda es la falla ventilatoria que ya platicamos hace rato, ¿okay? El punto oficial para intubar a un paciente cuando tiene insuficiencia respiratoria ventilatoria es un pH menor a 7.1, pero eso es muy bajo. No suele ser así en la vida real. Si tú tienes un paciente con dificultad respiratoria y un pH de 7.25, con EPOC, que ya le pusiste una mascarilla de reservorio una ventilación mecánica no invasiva y no ha mejorado, es un paciente que vas a intubar. Ese corte de 7.1 es demasiado laxo. Solemos basarnos más en pacientes que están reteniendo CO2 y clínicamente no están mejorando con lo que sea que le estemos dando. EPOC y broncodilatadores no mejoran. Pues si tiene un pH de 7.27, lo vas a terminar intubando si no mejoró con la ventilación mecánica invasiva. Ese punto de corte del pH es muy dependiente de la clínica del paciente, ¿vale? Muchas veces intubamos con pHs muchísimo más altos que esos, ¿no? 7.25. Como regla general, los pacientes hipercápnicos entre 7.25 y 7.35 solemos primero ponerlos con ventilación mecánica no invasiva y si no mejoran, entonces ya los intubamos. Esta es la falla ventilatoria. Y ojo, ¿no? Los pacientes que tienen problemas musculares, Guillain-Barré, miastenia gravis, los intubamos con pHs inclusive normales, si están teniendo ya problemas para ventilar. Y la que nos compete para lo que estamos platicando es la hipoxemia refractaria, ¿no? Esa es la indicación más frecuente por la que intubamos pacientes con COVID, que es que estén saturando a menos de 90 o su presión arterial de oxígeno sea menor a 60 cuando ya los tienes con una fracción inspirada de oxígeno de 60% por 5 minutos. Traducción, un paciente con una mascarilla de reservorio a 10 litros que está con una PO2 por abajo de 60 o una saturación de menos de 90 es alguien que de entrada tiene indicación para ventilación mecánica invasiva. Ojo. Esto no está escrito en piedra. Esto es algo que estamos siendo laxos al respecto, porque si tu paciente no tiene dificultad respiratoria, está respirando 27, 28, no notas nada clínicamente que te preocupe y está platicando contigo el paciente, intubarlo a veces son más riesgos que el dejarlo evolucionar y observarlo muy estrechamente. ¿Por qué? Primero, la PO2, si recuerdan en las primeras diapositivas les mostré que depende de dónde están parados ustedes. Una PO2 de 60 en la Ciudad de México no significa lo mismo que si ustedes están a la altura del mar. Entonces, en la Ciudad de México a veces tengo pacientes con 58 de PO2 con mascarilla de reservorio que no están intubados. ¿Por qué hacen eso? Porque el paciente no tiene dificultad respiratoria. La parte clínica es esencial, no solo la gasométrica, ¿vale? Eso es la hipoxemia refractaria, así se define. Pero hipoxemia moderada, ¿no? Que tienen PAFIs de menos de 200, ¿no? Con la misma fracción de oxígeno, pero respirando a 40, los intubamos. Una respiratoria de 40 nadie la va a tolerar mucho tiempo, al menos que sea una causa metabólica, lo que lo causa un paciente con cetoacidosis, por ejemplo. Pero no estamos hablando de eso. O una moderada grave, alguien que respira más de 25, menos de 40, pero ya está hipercápnico, o aparte está grave por otra cosa. Lo tienes con vasopresores, está quedándose dormido. Esos pacientes, aunque no tengan una PO2 menor de 60, aunque no estén respirando más de 40, muchas veces los intubamos, ¿vale? Estos ténganlos en mente porque son los valores, pues, estándares con los que decimos cuando intubar a alguien. Pero ojo, en la vida real, nosotros no intubamos con valores fijos escritos en piedra,
no funciona así. Es una correlación entre esta diapositiva y la previa, ¿no? Y si ustedes no se sienten con la experiencia de poder decir, sabes que este paciente está respirando bien o mal y cumple lo de esta segunda diapositiva, es el punto en el que pues no está de más ir con alguien más a pedir una opinión sobre una decisión tan relevante como intubar a alguien. Ahora, ¿por qué estoy siendo tan no laxo con la intubación? Tú intubar a un paciente, ponerlo en ventilación mecánica invasiva, primero es cambiar su fisiología pulmonar de respiraciones con presión negativa a presión positiva. Cambiar completamente la fisiología de una respiración. Y eso en pacientes cardiópatas muchas veces es suficiente para hipotensarlos, ¿no? Para tirarles el gasto cardíaco. El riesgo de infecciones, de neumonías asociadas a ventilador es enorme, ¿okay? Sobre todo en un paciente que ya tiene una neumonía por un virus, ¿no? El agregarle una pseudomona es algo que lo puede dejar del otro lado, ¿no? Como paréntesis, siempre que tengan un paciente intubado, tenganlo a 35 grados, nunca lo tengan completamente acostado, ¿okay? Por las secreciones. Y además de eso, la forma en la que manejamos el ventilador también es peligrosa, ¿no? Entonces, el suponer que no es riesgoso intubar a un paciente es ignorar los peligros intrínsecos de hacerlo. Por eso es que no somos tan laxos con quien decidimos intubar o no. Si a pesar de todo esto, pues no mejoras con mascarilla de reservorio y nada, y la decisión final es intubar, a veces la pregunta es, bueno, ¿y hay algo más? Sí, sí hay algo más, se llama ventilación mecánica no invasiva, que hay muchos tipos, ¿no? Los de la izquierda le llamamos CPAP o BiPAP, dependiendo del modo que le pongamos en el ventilador, porque son ventiladores los que usamos para esto, pero la diferencia es que el paciente está despierto y no tiene un tubo en la garganta. Tenemos algo y tenemos una variedad de eso que en vez de ser mascarillas, ¿no? Como estas que a veces el problema es que no les embonan bien y fuga aire alrededor de ella, o es muy incómodo para el paciente y no se puede coordinar con el aparato porque el aparato empuja aire, pues les ponemos cascos, que estos hay muy pocos en México, son más en Europa. No hablaremos mucho de ello, pero es el mismo aparato, pero la interfaz es mucho más cómoda, es un casco. Esto no lo tenemos. Y las últimas son las puntas de alto flujo, que son como puntas nasales que ustedes conocen, pero en vez de llegar a 6 litros como las puntas normales, pueden llegar a 60 o 100 litros por minuto y proveer algo de presión al final de la inspiración, PIP. El problema con esto en la epidemia actual de COVID es que hay mucho debate por el aerosol. Este tipo de aparatos generan aerosoles con el virus. Entonces, si tú trabajas en un centro que no tiene el equipo de protección adecuado para todos, el que tú tengas uno de estos pacientes generando aerosoles va a exponer a todo el personal que esté en ese piso a esos aerosoles. ¿Okay? Eso es en teoría. En la práctica parece que un par de metros es la distancia en la que llegan estos aerosoles, no es demasiado. Actualmente es controversial si los usamos o no. Si en su centro no tienen el equipo de protección adecuado, hablo para protección de aerosoles, ¿qué significa esto? No tienen una N95, no tienen gogles, no tienen la bata. No usen esto, ¿okay? Porque van a generar aerosoles. Si su medio tiene los aparatos y los medios de protección personal, es una opción terapéutica, particularmente en pacientes que no quieren intubar, como pacientes añosos. ¿Okay? El problema teórico, no práctico como el de los aerosoles de usar esta ventilación, es que hay algo que se llama daño pulmonar infligido por el paciente. ¿Qué significa eso? Son los pacientes que están respirando, como les enseñé hace rato, con dificultad respiratoria. Creemos que el meter volúmenes pulmonares no de 500, sino de 1200 y distender así los alvéolos, que sí pueden distender porque los otros están colapsados, genera daño en los alvéolos sanos. Y ocurre la progresión que les muestro en esta curva. Si los dejas progresar respirando a esa velocidad con tanta dificultad respiratoria, se vuelven el fenotipo de pulmón blanco. Esta es la teoría por la cual a los pacientes los tienes que intubar temprano. Cuando tienen dificultad respiratoria no los tienes que dejar progresar porque se van a generar daño pulmonar por meter grandes volúmenes al pulmón. Entonces, actualmente, pues, este es el punto principal por el cual no estamos usando con mucha frecuencia la ventilación mecánica no invasiva. ¿Okay? Hay algo de teoría de que el fenotipo L primero le podemos poner la ventilación no invasiva y luego la otra. Esto no está siendo actualmente no lo utilizamos. ¿Okay? Ahora, si ya no tuviste de otra y tienes que intubar a tu paciente, ¿qué vamos a hacer? Ojo, todo lo que estamos haciendo va extrapolado de CIRA. Nada es para COVID, es extrapolado de CIRA. Y esta es la última parte de la charla que vamos a hablar sobre el tratamiento específico de esto. Esto es un mapa grande sobre lo que podemos hacer con los pacientes que tienen COVID, los que tienen CIRA, y se divide en qué tan grave es su enfermedad. El leve es que tengan una presión arterial de oxígeno sobre la fracción inspirada de oxígeno, que se lo tienen que calcular ustedes con una gasometría del lado izquierdo, la PaO2. Esto es con lo que tienen en la gasometría, la presión arterial de oxígeno sobre lo que le están metiendo de oxígeno.
31% cuando trae puntas nasales, 60% si trae una mascarilla de reservorio de a 10, 15 litros, o lo que el ventilador diga cuando lo tienen intubado. Esto ustedes lo pueden poner fijo en el ventilador. Cuando no es un ventilador, este número es medio no creíble. Es muy creíble en el ventilador, pero no creíble cuando no esté en el ventilador. Si va de 300 a 200 es leve, de 200 a 100 es moderado y menos de 100 es grave. Y las estrategias terapéuticas se basan justo en esos valores. Todos los pacientes tienen que cumplir los primeros 2 puntos que les voy a hablar. Todos. Y el primero es esencial porque es nuestro error pecado México de las terapias intensivas y de lo que hacemos con los pacientes críticos, que es ahogarlos en agua. No sé ustedes, pero en sus terapias, ¿cuántos pacientes tienen 1 litro cada 8 horas? Lo necesite o no, ¿no? Existen líquidos de mantenimiento, que es darle 1 mililitro por kilo de peso corporal a un paciente a lo largo de 1 hora. O sea, pesa 60 kilos, 60 mililitros hora. Lo multiplicas por las 24 horas y te da 1 litro 300, no 3 litros. Entonces le estás pasando 1 litro 800 adicionales y le pasas 1 litro cada 8 horas. En un paciente que de por sí tiene los alvéolos llenos de líquido inflamatorio, si tú le llenas el intersticio de más líquido, pues lo estás matando, ¿no? Y esto no es algo que yo diga, eso es algo que la historia nos ha dicho. Esas 2 gráficas, la barra de las X de la gráfica del lado izquierdo es la presión venosa central y esto es la cantidad de líquido que le metían a los pacientes. Mientras más líquido le ponías, mayor presión venosa central. ¿Esto qué significa? Más atascado de líquido está el ventrículo sin poder sacarlo. Por la aurícula, si hablamos de la CVP, sin poder mover ese líquido. O sea, tienes congestión en el corazón. Y si lo traduces a mortalidad, mientras más litros de agua le pongas a un paciente, más se muere. Esto es de sepsis. Todos estos estudios son de sepsis, pero es lineal. Le pones 6 litros, se muere el 10%. Le pones 12 litros, se muere el 50%. Es lineal. ¿Okay? A los pacientes no los ahoguen en agua, por favor. Entonces, manejo conservador y racional de líquidos. ¿A qué estamos apuntando? Que lo que le metan de líquidos salga de líquidos. Sus balances del día a día sean 0. ¿Okay? Le cuantifiquen cuánto le están pasando y cuánto está orinando. Eso es esencial para estos pacientes. Hay que mantener balances neutros. Y esto está estudiado, no soy yo el que lo dice. Hay estudios de manejo conservador, balances neutros versus manejo liberal de los líquidos. Se mueren más los pacientes con SIRA que no eres conservador con los líquidos. No ahoguen a sus pacientes con soluciones, no importa cuál sea el tipo de solución. Balances neutros, 0 más menos 200, lo que entre y salga de agua. Ojo, si se quedaron muy positivos porque le están pasando antibióticos, otro tipo de cosas, y su balance va a más 800 cada día, no es pecado dar algo de diurético para poder neutralizar esos balances. ¿Okay? Ahora, esto es el otro punto que todos los pacientes a los cuales ya conectaron un ventilador tienen que cumplir. Van a tener una clase de ventilación mecánica invasiva donde van a poder definir estos términos y hablar en extenso y comprender, quizás más importante es, pero comprender estos términos más a fondo, pero es labor saber al menos los números que tienen que respetar a la hora de que toquen un ventilador. Eso, Billy, es daño pulmonar asociado a la ventilación mecánica invasiva, que es literalmente lo que dice la imagen, un alveolo estallado, un alveolo que lo está distendiendo de más, volutrauma. Lo que pasa en experimentos animales, cuando tú les pones volúmenes muy altos a un pulmón, es que se inflama y se vuelve un pulmón pesado. Si no tenías SIRA, le causaste SIRA. Si tenías SIRA, le empeoraste su SIRA. El distender los pulmones más de lo habitual los inflama y los llena más de líquido. Y si tú intubaste a tu paciente porque tenía líquido en el pulmón y lo estás inflando de más, mejor no lo hubieras intubado porque vas a generar que tenga más edema intersticial, ¿vale? Esto es lo que se define Billy, ¿ok? Y es exactamente lo que les puse en la otra gráfica, ¿ok? Si tú estás metiendo volúmenes de más, vas a inflamar el pulmón de más, vas a disminuir la cantidad de oxígeno que va a poder entrar a estos alvéolos porque la vas a ocupar con líquido inflamatorio, inflamación que causaste aumentando los volúmenes que intentaste meter. Y esto está establecido por un estudio en el 99-2000 que se llama el ARMA, que es lo que todo el mundo en una terapia intensiva usa para definir cómo va a ponerle números al ventilador. Si se fijan, las barras en negro son pacientes que ventilaban con volúmenes altos, las barras en gris con volúmenes bajos. El eje de las Y es mortalidad. Los pacientes se mueren más cuando eres no cuidadoso con el ventilador, ¿no? Ventilación protectora protocolizada. Eso es lo que todos los pacientes que tienen COVID y están intubados tienen que tener, al igual que el control de líquidos neutros. Entonces, ¿qué me refiero con eso? Tus volúmenes tirales, lo que metes en cada respiración que programas en el ventilador, tiene que ir entre 4 y 6 mililitros por kilo de peso predicho, no actual.
Si un paciente pesa 200 kilos, no es 4 por 200, es peso predicho. ¿Cómo calculo eso? Se meten a la página que ven ahí abajito, rssc.eu/protocolos, esa página, se meten, ponen su peso como el mío, digo, ponen su talla como yo mido 1,80. Bueno, eso digo. Y pones tu número, pones calcular y ahí abajito te dice a 6 mililitros kilo cuánto le tienes que meter de volumen. 451. Esto no lo hagan con lápiz. Y actualmente vivimos en un mundo que lo pueden meter en cualquier calculador y no tienen que batallar con eso ni ser propicios a errores, porque si llevas 20 horas en la guardia, este número lo vas a calcular mal. Ponlo en el aparato, más fácil. Entonces, tu volumen pulmonar tiral tiene que ir a 4 a 6 mililitros por kilo, más hacia 4 que a 6 en este tipo de pacientes, ¿ok? Lo pones y tú programas en el ventilador, eso lo van a ver con la clase de ventilación mecánica invasiva, este número. Si lo ventilas volumen control, tú vas a decidir este número. Si lo ventilas con presión control, tú tienes que vigilar este número con base en las presiones que metes, ¿vale? Eso lo van a hablar a más detalle con el doctor Cabeza cuando hable de ventilación mecánica, pero dependiendo del modo, este número lo tienes fijo o no, pero siempre lo tienes que vigilar, fijo o no. Y con esos volúmenes, tú tienes que vigilar la presión que causan en el pulmón. Existe lo que se llama la presión meseta o P-plat, como vienen los ventiladores porque vienen en inglés. ¿Qué es eso que viene ahí en rojo? Presión meseta. Es la representación de la presión del alvéolo al final de la inspiración. Esa es la presión meseta. ¿Okay? ¿Cómo la mides en el ventilador? Tú en una respiración, cuando están inspirando, haces una pausa inspiratoria. Es como si ustedes jalaran aire y alguien les tapara la boca inmediatamente cuando están tratando de jalar aire. ¿Ok? Empiezan a jalar ahí y se tapan la boca. Esa es la presión meseta. La presión al final de la inspiración, le hacen una pausa y eso es lo que representa que está de aire en sus alvéolos en la inspiración. Es presión meseta. Esa no puede pasar de 30 porque entonces van a causar volutrauma, van a meter buenos volúmenes bajitos, pero a tensas de una presión muy alta que va a lastimar a los alvéolos. Entonces, ojo, de nuevo, esto lo van a ver con más detalle con Cabeza en unos días, pero es importante que tengan el concepto de lo que es la presión meseta, visualizarlo en cómo se ve en el ventilador, qué tienen que hacer, picar un botón que dice pausa inspiratoria 5 segundos, les va a arrojar este número, y qué representa la presión del alvéolo al final de la inspiración, ¿vale? ¿Y qué prevenimos? Volutrauma, que distiendan de más los alvéolos. El segundo punto es el PIP, que es el PIP, es la presión al final de la expiración. Hablamos de la inspiración para la meseta, esto es para la expiración. Cuando terminas una expiración, tus alvéolos no se pueden colapsar, como aquí. Porque si tú estás abriendo y cerrando alvéolos, que colapse una pared con otra y se toquen, y aparte esa pared está inflamada, es como si tú tuvieras, no sé, 2 heridas en los dedos y los vas a estar chocando uno con el otro, ¿no? Se van a lastimar más. Esto se llama teletrauma. Si tú contactas una superficie alveolar con la del otro lado y estás como aplaudiendo con los alvéolos con cada respiración, los vas a inflamar. Entonces, al final de la expiración, tu alvéolo tiene que estar inflado. Tu presión al final de la expiración tiene que ser un número positivo, generalmente 5 o más, para que esos alvéolos no se colapsen. ¿Por qué? Porque si no tienes ateletrauma, ese daño por cizallamiento, por alvéolos aplaudiendo, si lo quieren ver así. Y el PIP, ahí está representado como al final de la expiración, un número que no es 0, la presión al final de la expiración. Generalmente este número lo queremos en 5 y ustedes más adelante, con el doctor Cabeza, van a ver cómo van a ir ajustando ese número. El PIP se va titulando de acuerdo a la oxigenación de tu paciente. Si tu paciente no está oxigenando bien, tienes 2 formas para subir la oxigenación. Subir esa presión para mantener los alvéolos bien abiertos al final de la expiración, como está representado en la imagen, o subir la fracción de oxígeno que le estás poniendo. Y evitamos el ateletrauma así. El tercer punto, ya casi estamos acabando esta plática, es pronar a los pacientes. No tienen idea lo revolucionario que ha sido en el manejo de CIRA el pronar a los pacientes. Pronar literalmente es que tu paciente está viendo boca arriba, lo vas a poner boca abajo. Eso es pronar. El punto de voltear un paciente de boca arriba o boca abajo, intubado, así como suena, es bastante útil. Si ustedes se fijan en este diagrama, tú tienes un paciente que está supino, ¿no? Tiene el corazón hacia arriba, o sea, está con las vértebras hacia abajo, está acostado boca arriba. Tus pulmones que están tu pulmón que está recargado en la cama va contra gravedad. El líquido se acumula ahí. ¿Okay? Y en el ápice, pues ahí no hay gravedad y pues ahí tienes tus alvéolos distendidos. Pero mientras más inflamación tengas, más proporción del pulmón va a estar lleno de agua. Y si tú esto lo volteas, vas a invertir, utilizando la mera gravedad, la proporción de alvéolos que están abiertos y la forma en la que el tórax está diseñado. Entonces tú pronar a los pacientes abres alvéolos. Si se fijan en esta gráfica, es un paciente que está supino y que está pronado.
Lo rojo es shunt, o sea, cortocircuito, o sea, sangre que pasa por alvéolos que están llenos de moco y no intercambia oxígeno o de agua. Y lo azul es no shunt. ¿Okay? Si se fijan, de pasar de supino hay mucho rojo, a pasar a pronado hay poco rojo. Disminuyes el cortocircuito. Por eso, si recuerdan el mecanismo de hipoxemia que les platiqué de cortocircuito, así lo puedes revertir, con voltear a tu paciente boca abajo. No es cualquier cosa. Si en su centro no pronan pacientes, sean muy cuidadosos. Hay videos en internet para hacerlo, pero tienen que tener un equipo, tienen que haber leído al respecto, tienen que ver videos de cómo se tienen que pronar y tienen que tener un personal capacitado para pronar pacientes. Pero ¿cuánto cuesta pronar un paciente? Nada, cero, ¿no? ¿Cuánto cuesta un ventilador? ¿Cuánto cuestan los medicamentos para hacer un paciente? ¿Cuánto cuesta todo lo que está causando esta epidemia? Muchísimo dinero. Pronar a un paciente es gratis. Entonces, esto es una forma en la que para países como el nuestro, donde no tenemos recursos, quizás es indispensable utilizar. ¿Cuánto tiempo? Bueno, este es un estudio donde, si se fijan, eso es mortalidad a la izquierda. Mortalidad. Pronar a tus pacientes hace que se mueran menos. Prónenlos cuando sea posible. ¿Cuánto tiempo? El protocolo es de 16 horas. Los pronas 16 horas boca abajo, los levantas después, ves si deteriora la oxigenación, los vuelves a pronar. Generalmente son 16 y 8 horas el protocolo. Ojo, estos pacientes pronados boca abajo es horrible, se les pone la cara súper inflamada, se les ulcera la boca, se ven mal, pero es digamos que un costo a beneficio de vivir. ¿Okay? La pronación es un mecanismo indispensable en este tipo de pacientes. Y lo estamos haciendo en pacientes despiertos. Ese paciente no está intubado, no hay un ventilador alrededor de ese paciente. Estamos empezando protocolos de nutrición en el cual estamos pronando a pacientes que todavía no necesitan intubación, ¿okay? Porque creemos que esa fisiología pulmonar que les mostré en esta diapositiva no aplica si estás grave o no estás tan grave. La fisiología es la misma, los cambios físicos en el pulmón son los mismos. El tiempo dirá si el pronar a un paciente disminuyó que lo intubáramos o no, pero por ahorita es económico. Lo podemos hacer solo pidiéndoselo al paciente y ustedes no pierden nada en hacerlo en sus centros, pronar a estos pacientes. ¿Okay? Por cierto, este estudio fue en México. Fue al lado de nuestro hospital, fue en el INCAN. Su pronación despiertos. Y por último, el último punto es el bloqueo neuromuscular, el usar bloqueadores antagonistas nicotínicos para paralizar a los pacientes y que ustedes con el ventilador manejen todas sus respiraciones. Generalmente lo hacemos en las primeras 48 horas. No ha demostrado beneficios de mortalidad, pero muchas veces facilita el manejo de un ventilador difícil, ¿no? No después de las 48 horas no lo usen, se usen las primeras 48 horas, después aumenta mortalidad. Si lo van a usar, cisatracurio, cualquiera de los bloqueadores antagonistas nicotínicos, es en las primeras 48 horas, ¿vale? Entonces, todos los pacientes tienen que tener balances neutros de líquidos, todos los pacientes tienen ventilación mecánica invasiva protectora, volúmenes tidales bajos, PIPs ajustados a sus requerimientos de oxígeno y presiones meseta por abajo de 30. Los pacientes que tienen SIRA grave, todos tienen que estar pronados. Y el resto de lo que está en amarillo son cosas que no benefician demasiado, y me hable demasiado de ellas. Viene óxido nítrico inhalado, en México casi no hay. ECMO, hay 2 centros en el país que lo hacen, irrelevante para una pandemia como esta. ¿Okay? Nos tenemos que fijar en lo que tenemos de frente y son ventiladores, capacidad de pronar un paciente y capacidad de controlar el líquido que le estamos dando a ellos. Las conclusiones de esto, generales, pero espero que les haya sido de utilidad, es que en tiempos de COVID hay otras patologías que causan hipoxemia y hipercapnia que no han cambiado de prevalencia por el hecho de que haya esta pandemia. Hay que reconocerlas y tratarlas a tiempo, aún en tiempos de COVID. La gente se muere de otras cosas que no sea COVID y hay que reconocerlas. Los pacientes que tienen dificultad respiratoria tienen que reconocerlos a tiempo, intubarlos a tiempo, pero no demasiado temprano. ¿Okay? Pacientes sin dificultad respiratoria e hipoxemia, quizás hay que darles chance con ventilación no invasiva si lo permite su centro. Es controversial, pero no está prohibida, ¿no? Pacientes añosos que no hay que intubar son una buena posibilidad. No balances positivos en cuanto a líquidos, ventilación protectora, mejora mortalidad, hay que pronarlos, inclusive despiertos, mejora la mortalidad. Y bueno, en tiempos de una enfermedad nueva como esta, la medicina y la fisiología no han cambiado, así que úsenla a su favor para tratar a estos pacientes tan complejos. Muchas gracias. Si entiendo que son muchísimos de ustedes, va a ser difícil contestar todas sus preguntas. Hace unos días, hace unas horas, abrí mi cuenta de Twitter porque creo que es útil irles publicando cosas que sean de utilidad en cuanto a artículos e información y digerirlo un poco porque es como nos tocó esta pandemia con más medios para comunicarnos, ¿no? Hay muchos médicos muy buenos que esta es la forma en la que se comunican y la información está saliendo muy rápido por este medio. Está mi correo por si tienen dudas y me necesitan escribir. Y bueno, pasamos a las preguntas. Tenemos algo de tiempo para ellas, casi
Aquí ya hay una pregunta por escrito. ¿Usted recomienda usar PIB alto inicialmente en pacientes con COVID? Es una excelente pregunta, justo por lo controversial que es. La hipótesis, el usar un PIP alto es para reclutar áreas de alvéolos que están colapsados. Ese es el principio, como platicamos, de usar presión al final de la expiración y que sean presiones altas. Es para mantener abiertos alvéolos que, digamos, que tienen mucho líquido y por tensión superficial se van a colapsar si la presión no es alta, ¿vale? Hay que recordar que tanto el SIRA como el COVID es una enfermedad heterogénea. Heterogénea me refiero al pulmón. Hay zonas que están ventiladas, hay zonas que no, hay zonas BQ de todo tipo en el pulmón. Entonces, cuando tú le pones un PIP alto a un paciente, sí, vas a poder abrir unas zonas nuevas a expensas de que las que ya estaban abiertas las vas a sobredistender. Hay muchísimos estudios usando este protocolo de ARTSNet con presiones altas, con los PIPs altos, ¿no? Ha habido, digamos que excepción, porque no nos han demostrado que ha sido muy útil. Actualmente lo que recomendamos es usar el protocolo de ARTSNet. Si se fijan, les puse en la diapositiva dos tablas, que es PIP alto, PIP bajo. ¿Okay? Y con eso ustedes van a ir ajustando de acuerdo a la presión arterial de oxígeno y la saturación, si van subiendo o bajando el PIP. ¿A expensas de qué? Uno, de que sus presiones se mantengan dentro de límites razonables. Entonces, la respuesta adecuada a esa pregunta es: ¿pips altos a todo mundo de entrada? No. Lo que hacemos habitualmente, ponemos un PIP de 5 a 8 y lo vamos titulando en base a qué, a la oxigenación y a los datos que nos arroja el ventilador. Esta clase se va a complementar con la del doctor Cabeza, porque el ventilador no solo lo tenemos que usar para tratar al paciente, sino para diagnosticar al paciente. Estos fenotipos que les mostré, fenotipo L y fenotipo H, no son más que la observación de expertos de cómo se están comportando los ventiladores. Tú puedes hacer diagnósticos del tipo de complianza que tiene ese pulmón, tipo de elastanza que tiene ese pulmón con base en eso. Entonces, la respuesta más concreta es no a todos los pacientes PIPs altos. Parecen que los pacientes con el fenotipo H, los pacientes que tienen SIRA franco, se benefician de PIPs altos. ¿Qué número de PIP? Se va a ir ajustando, por eso hay una tabla en la que se tiene que ir ajustando por la oxigenación de tu paciente. Y también, si le pones un PIP de 24, pero te está haciendo arritmias y le cayó la TA, su corazón derecho no está aguantando ese PIP. Recuerden que la presión al final de la expiración es muy útil para poder abrir alvéolos, pero si tu ventrículo derecho no está listo para soportar esa presión positiva, le vas a tirar el gasto cardíaco al ventrículo derecho y por lo tanto al lado izquierdo, porque están en circuito esos dos ventrículos, ¿no? Entonces, no PIPs altos a todos, PIPs de 5 a 8 y los vamos a ir titulando. Y tú usando el ventilador te vas a dar cuenta si tu paciente es más L o más H. Si es más H y tu complianza, si te cuesta mucho trabajo distender ese pulmón, está rígido, es un pulmón mojado, PIPs altos probablemente se va a beneficiar. Si ese pulmón es muy distendible, pues ese paciente no va a necesitar PIPs altos. Al contrario, si le pones PIPs altos, vas a generar volutrauma. Entonces, depende de cómo se comporta el fenotipo de tu paciente, pero inicialmente de 5 a 8 el PIP. Empezamos con 5 generalmente y le vamos subiendo. Si tu paciente es obeso mórbido, generalmente tu PIP va a ser más alto porque se le van a colapsar los alvéolos por la masa de la presión que ejerce la caja torácica. Se tiene que individualizar, pero PIPs altos a todos por protocolo, no. Por protocolo empezamos en 5 y vamos titulando. Hay pacientes que empezamos en 8 o 10 porque son obesos y de ahí vamos titulando, ¿vale? Espero haber respondido su pregunta. Muchas gracias, doctor. Excelente respuesta. Hay un participante en línea, está como usuario. Vamos a activar su micrófono. ¿Ya puede hacer su pregunta? Hola. Sí, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Soy enfermero del Hospital General Tlacomulco. Mi pregunta es, ¿pacientes con ventilación mecánica invasiva es recomendable pronar a los pacientes o no? ¿Pronar? Disculpe, ¿fue la pregunta? Sí, definitivamente. Mire, la respuesta fácil a esa pregunta es todos. Deberíamos de pronar a todos los pacientes que tienen SIRA grave. ¿Cuánto SIRA grave? Generalmente a partir de 150 de PAFI es que los pronamos. Ese es el punto de corte. Todos deberían de estar pronados. Esa es la respuesta sencilla a esto. La pregunta difícil a esto es, ¿en su hospital tienen el personal capacitado para pronar pacientes? Sí, tenemos camilleros, tenemos alguien que puede sujetar el tubo, sabemos hacerlo, lo hemos practicado, los pronamos a todos.
En tu hospital no hay el equipo para eso, no hay la capacitación, hay que capacitarse para poder hacerlo porque es algo que disminuye la mortalidad. Entonces, sí, pero es peligroso hacerlo si no se sabe hacer. Sí, de hecho, una vez tiene como un mes y medio que se realizó con un paciente, pero era de una neumonía típica. Ingresó a las 6 de la tarde y se dejó pronado hasta el día siguiente, igual 16 horas. Ajá. Eso es excelente, ese es el protocolo que hay que hacer. Se pronan 16 horas. El punto esencial es la pronación. El estudio que yo les mostré tenían unas camas especiales que los rodaban como pollo rostizado. Literalmente la cama estaba hecha para rodarlos hacia abajo, cosa que no tenemos nosotros. Nadie tiene eso más que el centro que lo hizo. Pero lo que tienes que tener es alguien que pueda sujetar el tubo, porque lo más importante es que si los pronas y nadie está sujetando el tubo, se extuban. Y eso es lo más peligroso, eso aumenta la mortalidad. Ese es el punto crítico. Si tu paciente tiene un tubo endopleural, alguien tiene que sujetar cada aparato que esté conectado a tu paciente, una línea central, una línea media, un majurcar, cualquier línea que se pueda jalar a la hora de pronar al paciente, tienes que tener a alguien que le esté sujetando y tienes que tener un equipo que lo prone de un solo movimiento. Entonces sí, la respuesta es todos los pacientes con SIRA grave deben de estar pronados siempre y cuando estén con la ventilación protectora que les comenté hace rato. Son las dos cosas, no es una o la otra, es una sobre la otra. Okay, le agradezco mucho. A usted. Ok, tenemos otra pregunta en línea de Celina. Celina, ¿puedes hablar? No, creo que no tiene su micrófono encendido. Celina, puede escribir la pregunta si gusta, aquí la leemos. Sí, doctor, si en su opinión hay alguna contraindicación para pronar pacientes, alguna patología cervical. Claro. Mira, de hecho, patología cervical, si tú tienes un paciente con artritis reumatoide y tiene subluxación atlanto-occipital, pues no es buena idea pronarlo, como no era buena idea primero intubarlo sin un fibroscopio, ¿no? Entonces, sí hay contraindicaciones mecánicas, ¿no? Por ejemplo, tienes un paciente quemado que tiene toda la superficie anterior quemada, no lo prones, las lesiones cutáneas las vas a empeorar, ¿no? Tienes un paciente que tiene herpes diseminado y lo vas a pronar, le vas a empeorar las lesiones cutáneas, se va a sobreinfectar. Las contraindicaciones más importantes para pronar un paciente es trauma craneoencefálico grave o cuestiones neurológicas que acompañen el procedimiento pulmonar. No es buena idea pronarlos, ¿ok? Por el cambio en las presiones intracraneales. Pacientes que están chocados. No pronen a pacientes que están con vasopresores o ionotrópicos a dosis alta. Estos pacientes preferimos no pronarlos. ¿Por qué? Primero, porque si caen en paro es mucho más difícil darles RCP pronados, ¿no? Y son pacientes que están en riesgo de eso. Y segundo, por la dinámica cardiovascular que produce el pronar a los pacientes. Entonces, pacientes con choque que tienen vasopresores inotrópicos, no los pronen. Eso, trauma craneoencefálico, lesiones cutáneas muy fuertes, ¿no? Pacientes postoperados abdominales tampoco, ¿ok? Entonces, esos son sobre todo pacientes torácicos que les abrieron el pecho y tienen una incisión external tampoco, ¿no? Pero principalmente pacientes neurológicos, pacientes chocados, son los pacientes que precluimos de pronar, ellos. Ok, aquí hay otra pregunta de Jessica Antonieta. En referencia a pacientes con EPOC, ¿el uso de inhalatorios se suspende, se mantiene? No, absolutamente se mantiene. Eso es justo el mismo punto de las conclusiones que les comenté. A los pacientes no se les quitan las enfermedades por adquirir el COVID. Entonces, pacientes con EPOC que tienen COVID son los pacientes con las comorbilidades que los llevan a la muerte, ¿no? Si tú ya tienes baja reserva pulmonar, o sea, tu pulmón no funciona al 100%, funciona al 70%, al 80%, tienes EPOC, tienes asma, tienes fibrosis, y te cae el COVID, esos son los pacientes que fallecen. Entonces, lo peor que podríamos hacer es no tratarles además su enfermedad de base. Entonces, los pacientes que debutan con EPOC, y los hemos visto, tienen un cuadro de una exacerbación de EPOC. Y si recuerdan, las exacerbaciones de EPOC, la causa número 1 son infecciones. Entonces, ustedes se van a topar a los pacientes con EPOC exacerbados con COVID. ¿Cómo hay que tratarlos? Como una exacerbación de EPOC. Estos pacientes hay que darles broncodilatadores. La dosis, cada 20 minutos es salbutamol. Acuérdense, el broncodilatador que sea es un beta-1 adrenérgico, salbutamol. Ok, albuterol. No hay otro en México. Se les tiene que dar esteroides. A estos pacientes sí. Si se fijan en todo lo que les platiqué de COVID, no esteroides. Estos pacientes EPOC, sí esteroides. ¿Cuánto? 20 a 40 de prednisona al día. ¿Qué más? Generalmente antibióticos. Estos pacientes hay que darles antibióticos para cubrir pseudomonas cuando vienen exacerbados de EPOC. Eso. Y bueno, vigilar gasométricamente a los pacientes. Todo el tipo de pacientes que la ventilación mecánica no invasiva en modo BiPAP es muy útil.
Ese es el caso particular. Cuando ya tienen pH abajo de 7.25, no es buena idea usar la ventilación mecánica no invasiva, pero de entrada, si tienes un pH arriba de 7.25, hay que usarlo, ¿vale? Ok, perfecto. Aquí hay otra, más que pregunta, le gustaría saber su opinión, la hace Darinel y dice, saludos, gracias por el esfuerzo y entendiendo lo que viene, que en algún momento la situación pueda ocasionar una saturación de las unidades médicas. ¿Qué opina en cuanto al manejo a domicilio con concentradores de oxígeno de manera temprana y que la familia ayude a la monitorización de la saturación de oxígeno? ¿Se podría usar? ¿No es lo óptimo? Pero ¿usted qué opinión tiene al respecto? Mire, esta cuestión es algo en lo que efectivamente yo creo que nos vamos a topar en algún punto. Hay que escoger el tipo de pacientes a los que se podría hacer eso, por varias cuestiones. Una, el riesgo de contagio, ¿no? Intradomiciliario familiar. Muchas veces este tipo si tú no tienes caretas, si tú no tienes un cubrebocas adecuado, no tienes más que una habitación en tu casa, definitivamente no es el tipo de paciente que quisieras, ¿no? Porque va a haber alguien que va a tener que monitorizarlo y se va a infectar. El riesgo de contagio estrecho es muy, muy alto. En pacientes que, digamos que los puedes aislar en un cuarto, que neurológicamente son capaces de checar su oxímetro y ver cómo están, definitivamente, ¿no? O sea, sí se puede usar en casa, pero muy particularmente pacientes que no vas a intubar, ¿ok? Porque si tú mandas un paciente a casa con oxígeno y se deterioran a veces en horas, a veces en cuestiones de menos de una hora. Entonces, si ese paciente se deteriora en casa y tú diste la indicación médica de mandarlo allá sin vigilancia clínica y no llega al hospital más que para fallecer, pues fue la mala acción de uno. Entonces, yo creo que el grupo ideal de pacientes que podemos mandar con oxígeno a casa son los pacientes que por comorbilidades o por edad no es una buena idea intubar. Pacientes añosos con muchas comorbilidades, quizás sea la opción mandarlos con oxígeno porque puede que sea lo único que necesiten, pero ojalá no tengamos que llegar a ese punto, porque algo esencial con estos pacientes que nos hemos dado cuenta es que avanzan así, avanzan rapidísimo y pueden irse a casa y estar muy bien y a las 2 horas deteriorarse y fallecer en el camino al hospital de regreso. Entonces, ojalá no es ideal efectivamente como me lo puso en la pregunta. Si llegamos a tener que tocar ese punto va a ser en pacientes en los que pues no vamos a intubar y pues si van a casa con oxígeno va a ser o para mejorar solitos o para fallecer en casa. Pero idealmente tienen que tener una vigilancia estrecha. No nada más es el oxímetro, son los datos de esfuerzo expiratorio que platicábamos hace rato que necesita un ojo experto, un ojo con experiencia para poder determinar. ¿Vale? Excelente, doctor. Aquí hay otra pregunta con relación a los pacientes que llegan a un centro que no es centro COVID y ese paciente se va a referir a algún centro donde va a tener, se va a dar manejo. ¿Qué recomendaciones hay para el traslado? ¿Se puede dar algún tipo de traslado con alguna mascarilla reservorio, únicamente puntos nasales, por la cuestión de la aerolización? ¿Qué recomendación da usted? Sí, es una gran pregunta porque estos pacientes, y es algo que nos topamos muy frecuente, ¿no? Aquí no nos toca más que comparar con lugares donde tienen más recursos con nosotros y ver cuál es lo ideal, ¿no? Lo ideal es que se metan en literalmente es como un transportador, es como una caja, ¿no? Que sella al paciente. Y aparte los enfermeros, perdón, los paramédicos llevan una N95, llevan una careta y llegan unos gogles, ¿no? O sea, si tú vas a transportar un paciente con COVID, asume que está generando aerosoles, vas a estar con él en un espacio cerrado y lo ideal es que todo mundo que esté en ese espacio cerrado esté con contacto de precaución de gotas. O sea, lo que marca la OMS y la CDC. ¿Gogles? O sea, que te sellen, no unos lentes, gogles, que te sellen, ¿ok? Porque si te llega la conjuntiva, el virus por ahí puede entrar. Unos gogles, una N95, no mascarilla de quirófano, N95 bien sellada, ¿ok? Cúbrete el cabello con una gorra como la que tiene la doctora que está arriba de mi pantalla y bata, ¿ok? Entonces asume que te vas a exponer a aerosoles y es como si trataras con un paciente intubado, así es como lo deberías de transportar. Si tuviéramos las cajitas esas donde se transportan disminuyendo la transmisión de aerosoles sería ideal, pero que yo sepa no las tenemos. Ok, muchas gracias, doctor. Hay otra pregunta que es de Alejandro HB Neonatología, que pregunta si hay alguna utilidad en cuanto al uso de surfactante.
No, no. Digo, en el mundo pediátrico tiene todo el sentido que le ofrezca surfactante a quien no tiene ya neumocitos tipo 2, ¿no? Para poder generar el surfactante y disminuir la tensión superficial. Pero parece que este problema no es de generación o no de surfactante, más bien es como de exudación de líquido adicional al surfactante. Ha habido estudios con Cira en tiempo atrás donde se ha utilizado y no ha habido beneficios de usarlo. Eh, Actualmente no es, por ejemplo, no es bien reconocido que se use para Cira y estamos traduciendo literalmente todo lo que tenemos de Cira hacia esta enfermedad. Entonces no hay nadie que lo esté probando por la falla que ha tenido en Cira. Entonces, de entrada, la respuesta es no estamos usando surfactante. Tiene un concepto teórico que podría beneficiar, pero lo que nos ha hecho la experiencia es que en este tipo de pacientes adultos, el problema no es que no tengan surfactantes, es que tienen otras cosas mezcladas con el surfactante que hacen que ese alvéolo se colapse por demasiada agua, no por poco surfactante. ¿Vale? Hay otra pregunta, que si usted tiene conocimiento o alguna experiencia en pacientes con TB pulmonar, tuberculosis pulmonar, y que tenga ahorita esté cursando con COVID. No, afortunadamente no. Pero digo, a fin de cuentas, la protección de vía aérea sería la misma, ¿no? Y el tratamiento sería el mismo más su DOTVAL, ¿no? Afortunadamente no, porque digo, el pánico de contacto con esos pacientes sería peor que el que ya tenemos por COVID y sobre todo el riesgo de contagiar a un paciente que no tenga tuberculosis. Pero quizás, digo, y esto es una mera suposición porque no tengo la experiencia, pero estos pacientes se deberían de aislar. No estar en salas conjuntas en pacientes con COVID, porque como sabemos la tuberculosis es altamente contagiosa por gotas, ¿no? Entonces, no he tenido la experiencia, pero si tienen este tipo de pacientes, aíslenlos fuera del resto de los pacientes con COVID, ¿vale? Ok, doctor. También hay otra pregunta, la doctora Judith Gómez, en relación al uso de corticosteroides en estos pacientes, si existe alguna recomendación. No usarlos. La recomendación es no usarlos. Tenemos algo de información de eso, de lo que se produjo en Wuhan, en el inicio de la crisis, se intentó dar esteroides y aumentaba la mortalidad. Esto es una señal, ¿no? No son estudios bien diseñados como el resto que yo les mandé y esto, la forma en la que estamos actuando con la información que nos va arrojando lo que ya otros países vivieron, es información no tan buena como la que estamos acostumbrados a usar en la medicina. Pero en Wuhan los pacientes que utilizaban esteroides se morían más que los que no. Ese fue un poco el dictamen que surgió al final. Distinto, y no es contradicción con lo que me preguntaron hace rato, si tu paciente tiene EPOC y ponle esteroides por el EPOC, sobre todo si lo escuchas sibilar al expirar, pero un paciente solo por neumonía por COVID, esteroide no es la opción. Eso es lo que hasta ahora tenemos conocimiento de y no se está usando, ni aquí, ni en Estados Unidos, ni en Europa. No estamos usando esteroide para esto. Parece que aumenta la mortalidad, probablemente a costa de aumento de sobreinfecciones. Ok, perfecto. Esta no sé si ya lo habían preguntado antes. Daniel dice, ¿se puede extrapolar los fenotipos hiper o hipoinflamatorios del ARDS al COVID-19? Pues mira, difícil de responder, pero lo que sí sabemos es que todos están inflamados. Todos están inflamados. Tenemos un protocolo corriendo ahorita en el grupo ABC con pacientes COVID ahí en observatorio y les medimos interleucina 6, que como sabes es la principal interleucina secretada por macrófagos inflamatoria, la que choca a pacientes con sepsis. Todos están en las nubes. Algo que define esta enfermedad es que tienen ferritinas altas, PCRs muy elevadas, procalcitoninas bajas, de que no son bacterianas, son virales, y interleucinas altas. O sea, parece que son pacientes muy, muy inflamados. Y algo entendemos de la fisiopatología, tanto por las autopsias que se han hecho de este tipo de pacientes como de lo que medimos en laboratorios cuando están vivos, es que están súper inflamados. Y evidencia de eso es que si han tenido pacientes con COVID, son pacientes que tienen fiebre 10 días. O sea, tú los tienes en casa en el 9º día y siguen teniendo fiebre y todo está paniqueado porque pues no se le quita la fiebre. Son pacientes súper inflamados. No conozco, al menos ahorita, algo documentado de fenotipo que parezca no inflamatorio. Debe de haber en el espectro de inflamación algunos que no estén tan inflamados que otros, pero en principio asumimos que todos lo están. De hecho, terapias experimentales que se están usando son para disminuir esta inflamación. Tocilizumab, por ejemplo, un anticuerpo monoclonal contra interleucina 6, se está utilizando con decente frecuencia, ¿no? La plaquenil, la hidroxicloroquina, que han de haber escuchado que se utilizaba, también tiene un fundamento antiinflamatorio, al igual que la citromicina.
Entonces, todo lo que hemos estado intentando, palabra clave, intentando atacar contra el COVID es la inflamación. Entonces, no conocemos todavía fenotipos hipoinflamatorios, todos son inflamatorios. Ok, perfecto, doctor. En cuestión de ventilación de alta frecuencia, ¿algún estudio, protocolo, alguna opinión al respecto? No, y dudo que lo haya, porque también generan más aerosoles que los habituales. Hay pocos, son caros, y en pacientes con SIDA no han demostrado gran beneficio. Sí ha habido estudios donde las señales de que haya ligera mejoría en ciertos fenotipos que retienen mucho CO2. No platicamos de eso y seguramente lo platicarán en la clase de ventilación mecánica invasiva, pero en los pacientes con SIDA hay que ser permisivos con la PCO2 y el pH, a expensas de la oxigenación. A veces los tenemos con pH de 7.25, CO2 de 49, 50 y está bien, y van a decir, oiga, doctor, pero porque así los tenemos porque la meta suele ser la oxigenación, es lo que más determina la mortalidad. Somos permisivos porque si inflamos mucho ese pulmón lo lastimamos más. Entonces la respuesta a eso es subir la frecuencia respiratoria. Eso es como modificamos la PCO2. Más que los volúmenes, cuando ya los tenemos en 6 mililitros por kilo y presiones de 30, es aumentar la frecuencia. Por eso se inventaron estos nuevos ventiladores de oscilación rápida, ¿no? De alta frecuencia, para poder barrer ese CO2, ¿no? Y en algunos pacientes con mucha retención de CO2 con pH bajos parecía que había algo de señal, pero el consenso actual es que no hay beneficio. Las recomendaciones de las sociedades de terapia intensiva es no utilizarlos como primera elección. Y particularmente en el escenario de una pandemia, donde estamos limitados de recursos, el buscar ventiladores que no son los estándares, quizás esa no sea la opción para tratar a estos pacientes, por mera practicidad. Pero de entrada, tanto por practicidad como porque no ha habido evidencia de que algo más caro sirva. Muchas gracias. El doctor José de Hidalgo pregunta, primero lo felicita, y pregunta su opinión acerca del uso de agonistas de prostaciclinas o inhibidores de endotelina para mejorar la hipoxemia por hipoperfusión, específicamente en el fenotipo L de COVID. Es una buena idea, pero fíjese, esto parece en la dirección un poco contraria, ¿no? Usamos el Bosentan, los vasodilatadores arteriales pulmonares, únicamente en hipertensión pulmonar del grupo 1. Si recuerdan, hay 5 tipos. Tipo 1 es por hipertrofia de la media de las arterias pulmonares, arteriolas pulmonares. Grupo 2 son problemas del corazón. Grupo 3 problemas del pulmón. Grupo 4 TEP crónica. 5 otras cosas. Cuando hemos intentado utilizar los tratamientos del grupo 1, que son los que usted menciona, que son agonistas de prostaglandinas, inhibidores de fosfodiesterasa para aumentar la vasodilatación, o inhibidores de vasoconstrictores, como es inhibidores de endotelina, o sea, Bosentan, en grupos 3, o sea, en pacientes que tienen problemas pulmonares, que secundario a eso tienen hipertensión pulmonar, y les ponemos ese tratamiento, se mueren más. Entonces, lo que la experiencia nos ha dicho es que cuando tienes hipertensión pulmonar secundaria a algo pulmonar, no primaria, sino secundaria a un problema pulmonar, o sea, no es un problema de las arteriolas, sino es del parénquima pulmonar, aumentas la fracción de shunt. Entonces vasodilatas zonas que generalmente estaban vasocontráidas. Si recuerda, cuando hablamos de mecanismos de hipoxemia, les puse en la esquinita vasoconstricción hipóxica. Si tú vasodilatas esos vasos, aumentas el flujo a zonas que son no ventiladas y aumentas el shunt. Le comentaba interesante su pregunta porque en una de las diapositivas que les puse, justamente aquí atrásito, viene esto que se llama INO, que es óxido nítrico inhalado. No sistémico, inhalado. Eso parece mejorar la hipoxemia en pacientes con COVID. De hecho, hay algunas pruebas en Estados Unidos utilizando estos vasodilatadores inhalados que parece que aumenta un poquito la PaO2, la fracción de oxígeno que pueden pasar a la sangre. Entonces, no sistémicos, no en los tratamientos habituales para hipertensión pulmonar porque aumentan el shunt, pero parece ser que inhalado selectivamente, si lo piensa fisiológicamente, que es lo que les comentaba. Si tú pasas sistémico un vasodilatador pulmonar, vas a dilatar todos los vasos a los que les llegue sangre, ¿no? Pero si tu problema es un shunt, es que vas a dilatar vasos que llegan a alvéolos no ventilados y están más hipoxémicos, más hipercápnicos, por eso se morían más los del grupo 3. Pero si tú das un vasodilatador inhalado, ese vasodilatador solo va a llegar a los alvéolos que están ventilados y los va a vasodilatar más. Entonces tiene sentido inhalado fisiológicamente. Intravenoso o oral no tiene mucho sentido y parece ser en SIRA que el óxido nítrico inhalado ayuda en mejorar la hipoxemia, no mortalidad y desenlaces fuertes, que no somos tan estrictos en la terapia con eso, pero parece ser que sí mejora. Entonces, inhalado sí,
La cosa es que es carérrimo, ¿no? Y muy pocos sitios lo tienen. Que yo sepa, lo tienen hospitales privados y el INER, pero fuera de eso es muy difícil de conseguirlo. Pero sí es una, particularmente en pacientes que no mejoran con el prono y la ventilación conservadora, es una opción terapéutica, pero inhalada, no sistémica. El mismo que hizo la pregunta, José de Hidalgo, contesta si iloprost inhalado en este caso sería. Es distinto el que utilizamos, no se ha utilizado el iloprost inhalado. Si lo usamos, yo lo usaría como patada de ahogado, ¿no? O sea, yo lo usaría ya que lo pronaste, ya que lo tienes ventilado conservador y no mejora, ¿no? Y no mejora y es como una terapia de rescate, a lo mejor lo utilizaría en esos casos, pero no sin haber hecho antes y darles el tiempo adecuado a las maniobras anteriores. Y lo pros no es el que esté estudiado, el óxido nítrico inhalado es literalmente óxido nítrico. Entonces, no prostaglandinas, es óxido nítrico. No, yo no lo daría, de entrada no lo daría. Sería solo el óxido nítrico inhalado lo que intentaría. Si estuviera en una situación en la que sea de rescate, quizás usaría el iloprost, pero no de entrada y no en todos. Okay. Daniel alzó la mano, no sé si es el Daniel que ya habíamos contestado la pregunta, voy a activar el micrófono. Daniel. Daniel, ¿nos escuchas? Hola, ¿qué tal, Daniel? No te escuchamos bien. Si quiere escribir la pregunta, la leemos con todo gusto. Okay. Aquí hay otra pregunta de Horacio Mares y refiere el uso de N-acetilcisteína en estos pacientes. ¿Puede ser bueno o no tiene ningún resultado positivo? No, la N-acetilcisteína, tanto cuando es oral como es la vía intravenosa, se ha estudiado para algunas patologías, particularmente para la lesión renal por contraste, pero inclusive para pacientes que tienen secreciones duras, ¿no? Secreciones, hablo pacientes con EPOC, particularmente el fenotipo de bronquitis crónica, bronquiectasias, pacientes que el problema es moco en vía aérea, no líquido en alvéolos. Ni en ellos ha demostrado mejoría ni siquiera sintomática. Entonces, no lo usamos ni para los pacientes donde el problema es la vía aérea. Para pacientes donde el problema no es la vía aérea, no son los bronquiolos, o sea, tú no tienes células claras, células goblet en los alvéolos, que son las que está dirigido el tratamiento de disminuir las secreciones o la densidad de las secreciones. Entonces, para pacientes que el problema es alveolar, la N-acetilcisteína no parece tener un rol. Entonces, no se está probando, que yo sepa, no hay ningún protocolo para usarlo. A lo mejor lo habrá, pero no es algo que estemos muy entusiasmados que pueda funcionar. Perfecto, doctor. Bucio pregunta acerca de el uso de metrotexate igual como para tratar de inhibir la respuesta inflamatoria. Pues es una buena idea. El metrotexate per se solito yo no lo usaría porque uno de los efectos adversos del metrotexate es fibrosis pulmonar, ¿no? Entonces, de hecho, es tan así que los pacientes que tienen artritis reumatoide, que es donde los usamos, o por ejemplo, también a veces lo utilizamos en pacientes con escleroderma o pacientes que tienen lupus con mucha actividad articular, pero el prototipo es AR, ¿no? En esos pacientes, cuando tienen datos, antes de empezarles el metrotexate, les hacemos espirometría, TAC de tórax, vemos que no haya datos de fibrosis o restricción pulmonar, porque si los hay, no empezamos el metrotexate, porque si le toca la mala suerte, esto es idiosincrático, que les dé fibrosis pulmonar, pero si les toca la mala suerte a alguien que ya tiene un pulmón lastimado y tú le diste un medicamento que le fibrose el pulmón, hombre, es pésima idea. Entonces, alguien que ya tiene un cuadro agudo pulmonar, no le quieres agregar el riesgo, aunque sea pequeño de eso, sobre todo cuando tienes otras opciones, ¿no? Entonces, metrotexate quizás por el perfil de seguridad, no. Aparte, estos pacientes hacen hepatitis ahí de repente. Quizás la mejor opción y la que estamos intentando investigar es el tocilizumab, que son inhibidores de interleucina 6, son anticuerpos monoclonales que inhiben la interleucina 6. Parece ser que estos atacan la vía de inflamación ya en el último punto, ¿no? Y pues ha habido, digamos, series de casos, algo de experiencia que mejoran todo, ¿okay? Que mejoran la demanda de oxígeno, facilitan la extubación, pero son series de casos de 15 pacientes. Por ejemplo, en nuestro grupo, en el ABC, 30 pacientes intubados a 13, por ser un hospital privado y los recursos, se pudo dar tocilizumab a la mitad, pero cuesta 20,000 pesos, ¿no? Cada frasco y son 2 dosis. Entonces, no es algo que sea costeable y generalizable para todos.
Y el inmunomodulador que estamos probando es el tocilizumab. El metrotexate no por el perfil de seguridad, la leflunomida tampoco por el perfil de seguridad. Y el plaquenil se creía que esa parte antiinflamatoria podría funcionar, pero lo que los últimos reportes nos arrojan es que hasta daño puede causar por la prolongación del QT. Ok, doctor, muchas gracias. Y preguntan el uso de nebulizaciones de forma rutinaria en pacientes que no tienen patología previa. No, no, realmente no. Y mira, muchas veces usamos las las nebulizaciones con hipertónica, por ejemplo, para poder obtener una muestra y un desarrollo microbiológico de alguien con una neumonía, por ejemplo, ¿no? Pero no lo hacemos con un fin terapéutico, ¿no? El fin terapéutico de las nebulizaciones son salbutamol e hipatropio cuando tienes un paciente que probleme la reactividad bronquial. Pero tú el nebulizar a las velocidades de los nebulizadores normales, pues hace que cualquier polvo que estés aerosolizando o líquido que esté ahí, pues se quede en los bronquios y bronquiolos, no en el alveolo. Entonces, y este problema parece ser muy, muy alveolar. No, las nebulizaciones no tienen un rol más que si es un paciente que tiene POC o tiene bronquitis aguda adicional a esto, o sea, que tú lo escuches expirando con sibilancias. A ese paciente, pues sí lo puedes nebulizar con albuterol. Hay pacientes que no necesariamente tienen EPOC ni asma, pero que con un insulto infeccioso pueden desarrollar como una bronquiolitis, ¿no? Y tú los auscultas con sibilancias expiratorias, particularmente. A esos pacientes les puedes dar salbutamol, ¿no? Es una opción cuando clínicamente encaja. Tu auscultación es de que tiene broncoconstricción, le puedes dar salbutamol, pero un paciente de estándar COVID no tiene por qué tener nebulizaciones. Ok, aquí hay otra pregunta de Jesús URG. ¿En qué fase es recomendado el inicio de cloroquinas y si hay alguna mejoría en cuanto al pronóstico? Nada más para terminar de responder la pregunta previa de esteroide, porque por ahí no dije lo del esteroide inhalado. El esteroide inhalado no llega a la zona que está afectada por inflamación, que es el alveolo, entonces no, por esa parte no tiene un rol. En cuanto al plaquenil, la hidroxicloroquina y sus similares, la cloroquina, hubo un artículo que sacaron un grupo francés con pocos pacientes en los cuales nos arrojaban datos muy optimistas de mejoría de la neumonía, de requerimiento de oxígeno. Eran pacientes que tenían neumonía grave, que necesitaba hospitalización, nunca ambulatorio. Esta epidemia de ir a la farmacia por plaquenil porque tienes gripa ha causado que los pacientes que realmente la necesitan, gente con lupus, por ejemplo, se quede sin el medicamento. Entonces, solo se usaba en pacientes con neumonía grave, o sea, pacientes hospitalizados. Nada más. Paciente que ya tienes hospitalizado, le dábamos plaquenil de entrada, plaquenil y acitromicina. Poco tiempo después de que este grupo sacó su artículo, digo, aparte de este primer estudio de plaquenil, el 25% de los pacientes abandonaron el estudio con plaquenil y ya no supimos qué pasó de ellos, versus ninguno de los que no le dieron plaquenil lo abandonó. Entonces, siempre cuando pierdes una cuarta parte de tu estudio, hace tu estudio inválido, ¿no? Y lo que los datos más recientes arrojan es que no hay mejoría. Hay un grupo brasileño que publicó su serie de casos con plaquenil y les iba peor. Hacían torsión de puntas, taquicardias ventriculares, prolongaba el QT, tenía mortalidad cardiovascular. Entonces, no, ya no lo estamos usando. En nutrición lo empezamos a usar las primeras semanas que tuvimos la epidemia. Actualmente está solamente en protocolo con algunos otros estudios. Y cuando se usa la dosis es 400 cada 12 el primer día y posteriormente 200 cada 12. El tiempo, pues una semana, 5 días y lo que sí es que ya no es estándar, ¿no? Ya, siempre tienes que tener un QT antes de empezar esto, unas troponinas antes de empezar a dar el plaquenil y ya que lo tienes y ves que seguro lo dejas, pero en mi opinión, yo creo que el plaquenil no va a ser la respuesta a esto, ¿no? Y tiene efectos adversos que pueden ser serios. Entonces, ya no lo estamos usando como en todos nuestros pacientes con neumonía grave, como antes estaba aplicando. Esto es constante, ¿no? A lo mejor en una semana me contradicen, pero mi impresión es que por lo que se está acumulando información, más bien la tendencia va a ser a no usar el plaquenil. Muchas gracias. Y aquí hay otra pregunta respecto a la generación de microtrombos y que esto pudiera estar condicionando hipoperfusión, si se recomienda anticoagulación plena. Gran pregunta y no lo hablé hace un momento y quizás fue un punto que era importante que alguien lo mencionara y gracias por mencionarlo porque sí, parece ser que estos pacientes en autopsia hacen microtrombos como coagulación intravascular diseminada, un fenotipo de no sangrado, ¿no?
La coagulación intravascular diseminada es una patología que, al igual que el SIRA, no es una patología primaria. Algo te causa coagulación intravascular diseminada. ¿Qué es la coagulación intravascular diseminada? Es la activación no controlada de la cascada de coagulación dentro de los vasos, ¿no? Entonces generas microtrombos, no macrotrombos, ¿no? Microtrombos que tapan capilares de órganos y causan falla multiorgánica. Es lo que pasa en sepsis. En algunos cánceres también puede pasar. En algunas leucemias hay fenotipos que sangran. Estos pacientes forman estos microcoágulos, consumen sus factores de coagulación y sangran. Y hay un fenotipo que no consumen sus factores de coagulación y nada más hacen microtrombos. Hay esos dos tipos, el que sangra y el que no sangra, ¿no? El que sangra y el que se trombosa. Parece ser que en las autopsias de pacientes en Wuhan y en Francia, y en Italia, donde se ha encontrado en pacientes graves, hablo de pacientes graves que murieron y les hicieron una autopsia, ¿no? Que eso es un sesgo. El estudiar pacientes que solo fueron los que se murieron no permite generalizar que eso le esté pasando a todo el mundo, ¿no? Encontraron que había microtrombos, ¿no? Y más allá de eso, estos pacientes, si les mides dímeros D, salen altísimos, ¿no? Y hay una mayor incidencia de eventos trombóticos mayores, trombosis venosas profundas. Entonces, lo que estamos haciendo es, a todos los pacientes que no tengan contraindicación, les damos anticoagulación profiláctica. Énfasis en que es profiláctica a todos los pacientes que no tienen contraindicación. O sea, no tienes tiempos prolongados, tus plaquetas están arriba de 50,000, no sangraste recientemente, no te operaron recientemente, te ponemos heparina de bajo peso, enoxaparina, 1 miligramo por kilo, cada 24 horas, que es la dosis profiláctica, o heparina no fraccionada, 5,000 unidades cada 12 horas, si pesas un IMC de 30, 35 o menos, y si es un obeso mórbido, 7,500 cada 8 horas. Profiláctica, clave. En los pacientes, y esto es controversial, esto que acabo de decir de la profilaxis, de tromboprofilaxis, no es controversial, a todo mundo se lo estamos dando. Lo que es controversial es que los pacientes que tienen dímero D muy elevados, más de 6 veces los valores normales según tu laboratorio de referencia, ahí lo estamos anticoagulando totales, ¿no? Entonces hay cierto tipo de pacientes que si están muy protrombóticos por mediciones de dímero D, los estamos anticoagulando totales. Y eso es recomendación de experto. Ciertas autoridades en hemostasia han recomendado que ese es el punto de corte en base a un estudio también de Wuhan muy grande. 6 veces en los niveles de dímero D normales, anticoagulación total. No es algo que se haga en todos lados, ¿ok? Hay centros que acogen eso como práctica, otros que no. Lo que sí es estándar es que a todo mundo le estamos dando anticoagulación profiláctica. La anticoagulación total debatible. ¿Cuándo en total? El punto que están usando es más de 6 veces el límite normal del dímero D. ¿Vale? Ok, Carla Marina Matus alzó la mano en la plataforma. Carla, vamos a abrir tu micrófono. Sí, buenas tardes. Buenas tardes, muy bonita la plática. Es que quería ver si se puede recuperar la plática para volverla a estudiar otra vez. Sí, ya habíamos comentado, estamos, una vez que se genera la plática aquí en tiempo real, pasa al área de edición para lograr que tenga excelentes condiciones tanto de sonido como de presentación y se está subiendo a la página. Ahorita, el día de hoy, hemos subido, no la de ayer, no la de anterior, sino las que ya llevábamos de la semana pasada. Entonces, esta probablemente esté para inicios de la semana próxima o para el fin de semana, ¿de acuerdo? Excelente, voy a estar atentísima. Perfecto, muchas gracias. Y vamos a hacer una última pregunta para ya dar por conclusión este tema. Y no, ya es la que se respondió del área de anticoagulación con heparina de bajo peso molecular. No sé si tienes algún otro comentario. Sí, miren, como yo creo que puede ser medio abrumador, ¿no? Tomar una clase de insuficiencia respiratoria en un tema nuevo, ¿no? De por sí es, para mis residentes es difícil la concepción del tema y es algo que requiere también un poco de experiencia a la hora de vivir esto, es más fácil entenderlo, ¿no? Pero lo que les recomiendo es que yo les voy a facilitar algo de bibliografía al respecto. Se mantengan muy al pendiente, ¿no? De lo que va saliendo, de lo que va ocurriendo. Les recomiendo que si van a estar en contacto de pacientes críticos, retomen sus libros de fisiología y le echen un vistazo a conceptos que no entiendan de esto.
Yo con todo gusto les digo, la cuenta de Twitter literalmente la abrí porque me han he dado otras pláticas que me han estado preguntando y es muy difícil responderle a todos, pero voy a intentar estar subiendo información, artículos que considere que sean útiles para un país como el nuestro, porque de poco nos sirve que nos recomienden tratamientos que cuestan 25,000 pesos por ámpula en un país como el nuestro, ¿no? Entonces hay cosas que sí, hay cosas que no. Y de eso me gustaría irles compartiendo lo que considere que en mi opinión y de algunos más que son útiles para nosotros en nuestra práctica clínica y también de conceptos fisiológicos que hay que tener bien amarrados a la hora de tratar a estos pacientes. Entonces, ahí está mi correo, pueden estar pendientes a lo que voy subiendo. Yo creo que lo importante aquí es concebir que es una enfermedad nueva, hay que estar al pendiente de lo que va saliendo, pero la fisiología humana no ha cambiado y eso es algo que es afortunado para nosotros porque si la entendemos podemos usar mejor la información que va saliendo para poder tratar a estos pacientes mejor, ¿no? Fuera de eso, pues, si no tienen otra pregunta, yo creo que más tarde le mando a Ana Lucía los artículos que considero que son importantes. Desafortunadamente algunos no están en español, la mayoría, porque pues como van saliendo y la literatura es anglohablante, pues es más difícil, pero les voy a hacer llegar lo que considere que les pueda ser de utilidad, ¿vale? Sobre todo para un clínico que esté ocupado, ¿no? Tampoco un artículo de 50 hojas, algo que les pueda ser práctico. Ok, y muchas gracias. Gracias a ustedes por escuchar.